A partir de este momento en Giros, algunas autoridades dicen que el aporte de cada trabajador, su empresa y el Estado a la pensión deberá pasar del 10 al 16% y muy pronto. Pero los asegurados se preocupan por más rebajas en su salario. Analizamos el tema para que usted sepa qué pasará. El dolor de piernas tiene causas diversas y una de las más comunes es la mala circulación y las varices. ¿Cuándo y cómo se deben operar para mejorar la calidad de vida de la persona y dejar atrás el dolor? Nuestro experto se lo dice. La manzana de agua es una de las frutas más buscadas en Costa Rica y aporta beneficios a su salud. Es una de las frutas de temporada. Les damos opciones para que consuman manzana de agua y también sandía. Los leggings metálicos no solo son una alternativa casual. Descubra cómo combinarlos para que los puedas llevar a distintos compromisos y siempre lucir muy bien. Le tenemos información variada y útil para toda la familia. Quédese con nosotros. Y muy buenos días, mitad de semana, una mañanita fría, pero aquí se la vamos a calentar. Muy buenos días, compañeros. Frita y lluviosa, pero rica también para variar. Que pasen feliz día. Nosotros arrancamos, vamos a hablar de pensiones y vamos a hablar de las autoridades precisamente de pensiones porque están proponiendo subir el 10,66% que actualmente pagamos y llegarle hasta un 16%. 16%. Imagínense ustedes, si ya... Muchos de repente se quejan por esto, pero bueno, vamos a ver en detalle esta información. En este momento, el aporte al régimen de pensiones que hace cada trabajador en conjunto con la empresa en la que labora y el Estado llega a un 10,66% por mes. Pero según los nuevos proyectos se pretendía subirlo al 12% en un plazo aproximado de 8 años. Matemáticamente, una buena forma de llegarle a cuánto hay que aportar es pensar en una relación 3-1. Ahora todo cambia. La propuesta es que el aporte a la pensión pase del 10,66 al 16% por mes y en un plazo menor a ese tiempo establecido de 8 años. De acuerdo con la Ley de Protección del Trabajador, en el año 2000, en lo que vos recibías era más o menos un 60% de pensión sobre el salario. Digamos, ese es el número. Con la relación 3-1, si quieres recibir 60% del salario como pensión, deberías estar aportando más o menos un 20%. Ahora sí, si en este momento el ROP está guardando 4.25%. Si al 20% le restas 4.25, te da 15 a 16%. Según la información, en otros países el aporte a la pensión que realiza cada trabajador es de hasta el 20%. Aunque de esa cifra no se habla para la aplicación en Costa Rica, sí se pretende subirla por lo menos al 15 o 16% en un mediano plazo. Yo soy totalmente agnóstico sobre quién debería dar ese 15%. Por ejemplo, puede ser el trabajador, puede ser el patrono, puede ser el Estado. En este momento, el régimen de invalidez, vejez y muerte tiene 280.433 personas pensionadas. Bueno, y nosotros más adelante vamos también a ampliar y ahondar más detalles con respecto a este tema, así que no se despegue. Pero ¿se imaginan que uno sufra un accidente o lo atropelle un conductor que maneja un vehículo que no tiene marchamo? Bueno, esto automáticamente queda usted exento de ser cubierto por el seguro obligatorio de los automotores. Es el caso de don Luis Roberto y aquí le traemos esta historia. Don Luis Roberto sufrió un accidente que le cambió la vida hace 8 años. Él cruzaba una calle en Zapote cuando un carro lo atropelló. El conductor del vehículo no se hizo responsable por el accidente de don Luis y desde ese momento él padece de muchos dolores. Se mueve a duras penas y su situación económica se vino abajo. Me dio aquí en la primera pierna, ahí pues me quebró y por eso fue la razón que tuvieron que cortarme la tibia. Por lo cual yo no puedo formar mi pierna. Sí, en lo que está metiendo una bacteria.
y hay que ir ciego 6 meses por completo. ¿Usted quedó entonces con problemas de movilidad después de su accidente? Sí, claro. Al subirme los buses, todo muy doloroso, bajarme a veces peor, depende cómo estén las gradas de altas. Lo hago, pero con mucho dolor. Accidentes como el de Don Luis son comunes en el país y los agrava una situación en particular: los vehículos que circulan sin marchamo, quiere decir sin el seguro obligatorio para vehículos automotores. Cualquier altercado que pase con un vehículo de estos pondrá a la víctima en un problema porque no hay ningún seguro que lo respalde. Si el carro no anda con marchamo, simplemente el seguro no cubre. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues tendrá que atenderlo la caja y entonces una vez que la persona se determine qué lesiones tiene que presentar una denuncia por lesiones culposas y entonces se le llega o se le puede embargar el patrimonio del conductor y del dueño del vehículo. Pero si estas personas no tienen nada, entonces la víctima quedaría prácticamente relegada no solo a ser atendida con calidad, sino a no poder optar por una indemnización. Según datos del Instituto Nacional de Seguros, las motocicletas son las que más incumplen el pago de este seguro obligatorio. Y si usted ha tenido problemas en los comercios de que no le dan su factura o le cobran doble, el Ministerio de Hacienda tiene una aplicación donde usted se puede quejar. Hay comercios en los que cobran doble el impuesto a las personas. En otros lugares solo aceptan pago en efectivo e igual cobran el impuesto. Algunos suman el 13% a productos que no están grabados con este monto y pocos saben qué hacer. Parece excelente que el ministerio haya hecho eso y ojalá que la gente lo haga, porque muchas veces nos da perecilla, nos da miedo y no lo hacemos. Digamos que es bueno, porque podemos solicitar ayuda ahí. Es una forma de expresarlo, tal vez lo que no nos gusta, pienso yo. Importantísimo porque Hacienda ha puesto a disposición de la población una herramienta un poco más simple que la anterior para denunciar las múltiples irregularidades que se han venido dando con el tema del IVA, que sobre todo han venido ocurriendo debido a la confusión que ha generado la entrada en vigencia de este nuevo impuesto y los constantes y muy poco claros reglamentos que Hacienda ha venido publicando sobre el tema. Ahora el Ministerio de Hacienda habilitó una aplicación para que las personas hagan sus denuncias en forma directa. Ahí además encontrarán la lista de posibles irregularidades para que sepan si eso lo puede o no hacer ese comercio. Esta es una de las vías de denuncia más usadas. Esperamos que esta nueva herramienta de verdad sirva para evacuar esas dudas y sancionar a aquellos que también se han venido aprovechando la entrada en vigencia del IVA para justificar aumentos de precios en función de la entrada en vigencia del IVA, cuando en realidad el impuesto no varía, por cuanto en la mayoría de los casos, sobre todo en productos o en bienes, ya aplicaba antes el impuesto de ventas. Durante el primer mes del IVA se recibieron unas 2.000 denuncias por problemas en los cobros. Hay desde comercios que publicitan sus precios sin el IVA, comercios que en sus facturas indican que los precios ya contemplan el desaparecido impuesto de ventas y luego le ponen más IVA, es decir, facturas que son completamente confusas para los consumidores. También comercios que de alguna manera hacen promociones con el IVA, que con el IVA no se pueden en realidad hacer promociones como tal. Una de las quejas más comunes es la de comerciantes que cobran de más a cambio de entregar las facturas electrónicas. Bueno, y a propósito de la lluviecita de esta mañana, torbellinos y granizos son propios de esta época y son fenómenos que de repente empezamos a ver en videos o fotografías en las redes sociales. Pero ojo, tenga mucho cuidado porque si saca para grabar y de repente se le viene una lata o algo, mucho cuidado. Vamos a ver. Ay, my.
Cada vez es más común en nuestro país que este tipo de fenómenos atmosféricos sean captados por personas que se asombran con las maravillas de la naturaleza, sobre todo en esta época. Nuestra estación lluviosa se caracteriza porque tenemos cantidades bastante altas y considerables de precipitaciones. Tenemos también condiciones de una humedad mucho más alta. Tenemos la influencia de ondas tropicales. Tenemos la influencia también indirecta principalmente de ciclones tropicales que pasan por el Mar Caribe y hace entonces que ese gran aporte de humedad se combine con otras variables y tengamos esos fenómenos meteorológicos. Uno de los fenómenos que más disfrutan algunos y asustan a otros son los famosos granizos, y más si son tan grandes como estos que cayeron esta semana en Alajuela. La humedad comienza a ascender en la atmósfera, como sabemos, cada vez entre más arriba vayamos es más frío, las temperaturas son más bajas, entonces llega un momento en que la gotita líquida se transforma en sólida porque está mucho más frío. Entonces, como cuando tenemos un cumulonimbo muy potente, tenemos aire que sube, hace que esa gotita, eventualmente ese cubito de hielo siga subiendo, se enfríe mucho más y llega un momento en que el peso del agua sólida, del hielo, vence la corriente ascendente de aire, entonces cae precisamente por el peso que tiene. Las características de nuestro país hacen que los torbellinos no alcancen tamaños muy grandes, pero una lata o una rama puede golpearnos. Normalmente acá no tenemos las condiciones propicias para que se forme un tornado como sí los podemos ver en Estados Unidos, en grandes planicies o en otras partes del mundo. En realidad lo que aquí tenemos es una escala mucho más pequeñita, en duración, también en área, y por lo tanto entonces le llamamos torbellinos porque son eventos que se forman muy rápido, son pequeños y generalmente la vida que tienen es de algunos minutos, incluso algunos segundos. Algunos otros ni siquiera se llegan a terminar de formar, pero sí generan la suficiente fuerza en la intensidad de los vientos como para levantar escombros, en algunos casos en años anteriores, por ejemplo, para destechar algunas casas. Podemos disfrutar de estas maravillas, pero de largo, no sea que por grabarlos vayamos a dar al hospital. Bueno, ¿y cuáles son los elementos que identifican que un retén está siendo organizado verdaderamente por la fuerza pública o por algunos oficiales de tránsito? Y estos pueden también entrar a su vehículo, revolcar todo y revisarlo a vista y paciencia suya. Aquí le mostramos algunos de esos detalles que usted debe de conocer. Me estoy identificando, yo como ciudadano soy en deber de identificarme. Es que usted no tiene por qué revisarme el carro. Yo no soy ningún delincuente. ¿Me estás tratando como un delincuente? De esta forma reaccionó un hombre cuando oficiales de fuerza pública le pidieron revisar el vehículo. Es que, mae, soy un payaso, mae. Soy un payaso porque hago cumplir mis derechos. Soy un payaso por eso. Porque sabe que están actuando mal. Aunque muchos comentarios que acompañan el video catalogan a esta persona como alguien problemático por no ceder a los oficiales, lo cierto es que estaba en su derecho de no dejar que le revisaran el vehículo. No pueden simplemente decirle a uno como propietario del vehículo, vea, yo le voy a revisar su carro, porque no es así. Uno tiene el derecho de indicarles a ellos sí o no. Ellos tienen que solicitar una orden judicial. El artículo 45 de la Constitución Política explica que la propiedad es inviolable, en este caso el vehículo. A nadie puede privarse de la suya si no es por un interés público legalmente comprobado. Bueno, abro. Abre el carro para que el oficial revise el vehículo. ¿Sabe que no lo puede hacer porque tiene que tener una orden de un juez? No sabía. Primero le pido la identificación para ver si realmente es un oficial y después con mucho gusto. De acuerdo con el director general de la Fuerza Pública, estos retenes se realizan normalmente con la presencia de una unidad policial y 2 motorizados. Los oficiales se encuentran debidamente identificados. Estas circunstancias pueden variar, dadas razones operativas, depende de la zona, depende de la disponibilidad del recurso. Y ante la duda, recordarle al ciudadano que nosotros como funcionarios públicos siempre estamos también en la obligación de identificarnos. Entonces, si el ciudadano tiene alguna duda, puede requerirle al funcionario que se identifique plenamente con su nombre y apellido, ¿verdad?
Un escudo al lado izquierdo, descripción del cuerpo policial al que pertenece, el apellido del oficial y la bandera nacional al lado derecho. De esta forma visten los oficiales de fuerza pública. Pero no me pararía porque algo sospechoso sería. Entonces, seguiría el camino, porque si no están las patrullas, ¿cómo va a estar un oficial sin estar las patrullas ahí? Sí se han sabido de casos, digamos, de a veces de retenes, ¿verdad?, ilegales. Todos los oficiales de fuerza pública portan en su chaleco antibalas un código con el que son identificados a nivel interno. Y cuando llegan las ballenas orcas a nuestro país, esto es un espectáculo, pero ellas llegan también a alimentarse de las ballenas recién nacidas. A 30 kilómetros de las costas de Quepos, estas ballenas orca hacían un espectáculo para las cámaras de los lugareños. La temporada de ballenas en el Pacífico Sur de nuestro país hace que las conocidas ballenas asesinas vengan a Costa Rica. Las orcas en sus 8 diferentes formas ahorita conocidas en el mundo, parte de sus comportamientos es que se acercan un poco a la costa cuando saben que hay crías vulnerables disponibles, y podemos pensar en que las crías de las jorobadas en esta época, entre agosto-octubre, agosto-noviembre, que nos visita la población de ballenas jorobadas del sur, sea una potencial cría para las orcas. Eso en el caso del grupo de orcas o del tipo de orcas que se alimenta de mamíferos marinos. Desde hace pocos años, la llegada de orcas a nuestras costas se ha visto con mayor regularidad. Pero sí han habido reportes anteriores de orcas cercanas a las costas en Costa Rica, tanto en el Pacífico Norte como en el Pacífico Sur. En el caso del Pacífico Sur ya se han reportado antes las orcas utilizando aguas un poco más costeras, cerca, por ejemplo, de la isla del Caño, que está a 15 o 20 kilómetros de la costa, ¿verdad? No es que es un caso aislado o extraño para la gente que vive ahí o que está en uso constante de las embarcaciones, ya se ha registrado antes. Aunque una gran cantidad de orcas se encuentran cerca de los polos, determinar de dónde vienen es una tarea pendiente para los investigadores. Aún no se tiene una investigación o datos que se hayan tomado a través del tiempo específicos para orcas como para determinar si, ¿verdad?, hacer un marcaje a nivel de individuo por fotoidentificación, por ejemplo, para nosotros poder determinar que las que nos están visitando también están utilizando otras aguas. Eso al momento no lo podemos saber. Pese a que se trata de cetáceos hermosos, su visita al país pone en riesgo a otras especies. Hermosa naturaleza, pero hablemos de aquellas víctimas, aquellas que callan en diferentes situaciones por temor incluso a sus victimarios. Pero ¿saben qué? Incluso si callamos, la parte emocional, sanarla, se complica aún más. Las víctimas de delitos, sobre todo sexuales, temen denunciar, máxime si el victimario es un familiar o una persona con cierto reconocimiento social o poder. Este es el caso de Mauren, quien por muchos años se guardó todas las aberraciones que sufrió. Sufrí de acoso sexual con mi padrastro y durante bastante tiempo él se estuvo aprovechando, acosándome. Y yo no me atreví a denunciar, primero por inseguridad de meter en problemas a mi familia, a mi mamá en ese caso, y que mi mamá no me creyera. El miedo a que no le crean es una de las barreras más frecuentes para no denunciar. El miedo. Y el miedo a veces mal infundado, a veces producto de presiones de la misma familia, presiones del mismo, de la misma persona que les hizo un daño o de la familia de la persona que les hizo un daño. Hay muchas aristas, lamentablemente, que generan que esa persona no hable, que no diga, que no exprese realmente lo que le ocurrió. Y eso es sumamente malo. Realmente todos debemos denunciar siempre que ocurra algo, ya sea que le haya pasado a mí o le haya pasado a algún vecino, a algún amigo, un familiar, a un niño, a una niña, a un adulto, siempre hay que denunciar. Sin embargo, romper el silencio es el principio para sanar esa herida psicológica que deja una agresión. De tanto tiempo que estuve guardando eso, sentía
un dolor, una congoja en mí, un vacío, algo que no me dejaba estar en paz, tranquila conmigo misma. Y cuando logré hacerlo me liberé tanto que yo me sentí bien, me empecé a sentir mejor hasta que pude literalmente acabar y curar ese dolor, ese vacío tan grande que tenía dentro de mí. El denunciar no es sanar, pero es un paso hacia poder sanar. La ayuda emocional, la ayuda psicológica ayuda muchísimo, estar siempre con un profesional en salud mental, sobre todo para poder echar para adelante y poder sanar. Ahora, el denunciar permite también que la familia y la víctima también sanen, también se integren a los casos. Por otra parte, en casos recientes vemos cómo, cuando alguien denuncia, se crea un efecto dominó, es decir, más víctimas se atreven a señalar al agresor. La gente se empodera indudablemente. Cuando alguien toma la decisión de denunciar un abuso sexual o una violencia de cualquier tipo, la gente que ha sido víctima también dice que también se siente que no está sola. Entonces se empoderan y se acercan a la denuncia. Es justamente lo que está ocurriendo estos días en el país bajo ciertas situaciones específicas donde muchas víctimas o supuestamente víctimas han salido realmente a denunciar estos casos, pero eso pasa todos los días, entonces sí es muy importante, ¿no? Los expertos insisten en que el silencio nunca es buen consejero. Bueno, y damos un giro también a esta información que es sumamente valiosa e importante porque estarán algunos empleados bancarios vinculados con la información que está llegando al interior de las cárceles y con la cual los delincuentes empiezan a estafar a las personas. ¿Cuál es el grupo de tanto los que están fuera y dentro de las cárceles y qué es lo que sucede con estas redes organizadas? Lo vemos a continuación. $1.550 millones de colones. Esa es la cifra aproximada con la que cerró el 2018, que tiene relación con estafas telefónicas desde centros penitenciarios. La pregunta, ¿cómo logran los privados de libertad obtener información como la que se detalla en estos cuadernos incautados a presos de la reforma? Números de teléfono, cuentas IBAN y correos electrónicos. OIJ sospecha que funcionarios bancarios pueden estar implicados. Un experto explica que el funcionario bancario que tiene acceso al sistema vende la información al delincuente y este se la hace llegar al privado de libertad. Una cuarta persona se encarga de sacar el dinero robado a la víctima. Efectivamente, no es algo que se pueda afirmar, sin embargo, sí hay varias líneas de investigación en ese sentido, porque en muchos casos los presidiarios o las personas que llaman a engañar a los clientes de las entidades financieras cuentan con información que no es posible que hayan obtenido de otra forma, si no es a través de una violación de datos personales. Aquí tenemos este La violación de datos personales se considera un delito y está contemplado en el artículo 196 bis del Código Penal. Quien cometa el delito se expone a una pena de prisión que va de 6 meses a 3 años. Hay un caso en específico donde a un cliente lo llaman, le dice que han habido 2 transacciones con los montos específicos que sí, al cotejarlo con su estado de cuenta, son correctos. Sin embargo, la persona a la que se le depositaba sí variaba. Él le da el dato sobre el contacto de su esposa y efectivamente ya se da cuenta que es un intento de engaño y no hay otra forma que puedan haber obtenido esa información si no es en colaboración con alguna persona con acceso al sistema. Evite dar información personal vía telefónica. Ante llamadas sospechosas, lo mejor es acudir directamente a la entidad bancaria. Bueno, en este momento el trabajador, la empresa y el Estado aportan ese 10,66% de nuestras pensiones para la invalidez, vejez y muerte de nuestro régimen de pensiones. Pero ahora la propuesta es que este porcentaje suba a un 16%
porque la plata no alcanza y cuando nos pensionemos no nos va a llegar. Así que hoy vamos a analizar este tema de fondo y tenemos a don Belisario Solano con nosotros. Beli, muy buenos días, un placer tenerte en casa. Buenos días, Pati. Aquí la pregunta es esa, ¿verdad? ¿Es una realidad que la plata no alcanza con lo que se está pagando actualmente? Es una realidad que la pirámide de las pensiones en Costa Rica se invirtió. Ahora tenemos una pirámide invertida. Hay menos gente cotizando para pagar más pensiones. Y ese es el gran problema que está sintiendo el régimen de pensiones, que hace que a los próximos 10, 15 años, pues prácticamente si no tomamos acciones y medidas hoy, podríamos tener serias dificultades con el cumplimiento de las pensiones para las personas que se lo merecen. Belisario, quizá como para tenerlo claro, ¿verdad? Que nos hicieras un ejemplo de cómo se divide ese aporte. Ok, vamos a ver si entendemos un poquito. Miren la casa de la mesa del comedor que está en este momento en su casa, si es esa rectangular, y le miran que tiene 4 patas. Correcto. Entonces, el régimen de pensiones en Costa Rica, después del año 2000, cuando hicimos la ley de protección al trabajador, cambiamos el régimen y pusimos 2 pilares más. Antes lo que tenía era una pata que era el régimen obligatorio de pensiones, y teníamos también el régimen básico de invalidez, vejez y muerte. Eso es lo que existía en Costa Rica hasta el 2000. Después de ahí se establecieron 2 patas más a esa mesa. Uno, que era el régimen voluntario, y 2, el régimen no contributivo. Perdón, ya lo que existía era el básico y el no contributivo. Le agregamos en aquel momento el obligatorio y el voluntario. ¿Por qué? Bueno, porque no alcanzaba la plata. Es lo mismo que estaría pasando en este momento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la mesa está compuesta de esas 4 patas y entonces al régimen del invalidez, vejez y muerte se le está inyectando el 10.66%. Al régimen obligatorio que a usted le cercenan mes a mes de su salario, el 4.25%. Y el régimen voluntario es el que usted hace a su gusto. Lo que pasa es que la capacidad de pago o la capacidad de ahorro que usted pueda tener no la está teniendo, y solo el 2.5% de los trabajadores tienen un régimen voluntario de pensiones. Y el régimen no contributivo es aquel solidario que se establece para ayudar a la gente que del todo no pagó, que no hizo y que está en nivel de pobreza y que hay que ayudarlos a paliar la pobreza. Entonces ese 10.66 que mes a mes se nos cercena de nuestros salarios es un 4% que va por parte del trabajador, un 5.25 que es el aporte que hacen los patronos y un 1.41 que es el que hace el Estado. Eso compone el 10.66% del IBM. Si pudiéramos hablar de implicaciones de este incremento del 10,66 al 16, ¿cuáles podrían ser? Estaríamos hablando casi de 5.33, ¿verdad? 5.33. Entonces aquí la gran discusión es quién va a pechugar ese 5.33. O lo asume el trabajador, y entonces significaría que por cada 100,000 colones de salario que usted gane tendría que aportar 5.300 colones más. Si usted gana 300,000, tendrían que ser 15,000, 16,000 colones que usted tendría que aportar. Si lo asume el patrono, igual tendría el patrono que cargar con esa carga, o si el Estado lo asume, pues entonces igual tendrían que aportar por cada 100,000 colones 5.333. Aquí la discusión es quién lo asume. ¿Okay? Entonces, posiblemente ese 5.33 van a decir, bueno, repartámoslo. Entonces, 1.66 cada uno, ¿verdad? Entonces, tendrá una implicación que si fuera un 1.66, por cada 100,000 colones que usted como trabajador gane, tendría necesariamente que aportar 1.666 colones más. ¿Ok? Eso le va a eliminar la liquidez mensual de su salario. El patrono tendría que aportar 1.666 también. Eso le va a incrementar los costos de producción y además le va a hacer una carga más al patrono, ¿verdad? A las empresas de este país que ya no soportan más bien las cargas sociales. Y el Estado, que no tiene recursos, que tiene un problema de liquidez importante, que tendría que aportar el 1.66, y entonces ahí nos vamos a definir que el ideal está bien. Es como son en otros países europeos, o como es Chile, como es Uruguay, por ejemplo, que tienen aportes del IBM en el rango de los 18 hasta un 20%, ¿verdad? El ideal sería que el IBM tenga una capacidad de llevarse hasta un 26%. Ese sería el ideal,
Bueno, pero no Pero tenemos en qué- esa posibilidad. Exacto, el ideal en cuál de los Ok. escenarios. Pero Así es. vamos a ver qué opina también nuestra gente allá en calle. Y justamente María Fernanda Quiroz va a hacer algunos acercamientos porque tienen consultas para usted, Belisario. Así que adelante, María Fernanda, muy buenos días. Muy buenos días, Patricia, y muchísimas gracias. Con el fin de ampliar este tema, porque el régimen de invalidez, vejez y muerte es el principal sistema de pensiones de Costa Rica, quisimos conocer las reacciones de los trabajadores que aportan su porcentaje a este régimen. Me acompaña Carlos Alvarado. Él trabaja en la municipalidad de Alajuela. Don Carlos, muy buenos días. Buenos días. Un saludo allá a todos los del canal y a todos los televidentes que nos están observando en este momento. Don Carlos, como yo le comenté en su momento, un planteamiento de la SUPEN quiere aumentar el aporte que usted hace al régimen de invalidez, vejez y muerte. Ya va a pasar a ser superior al 4%. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, a mí, por lo que respecta, no me parece ni estaría de acuerdo porque eso nos va a generar un gasto más, un trabajo más en nuestros salarios y para nadie es un secreto que hoy día para nosotros la situación es difícil y entonces eso va a hacer que nos llegue menos salario cada día a nuestros hogares. Usted tenía una consulta también para el abogado que está en este momento en el sede, en el estudio. Sí, claro, me gustaría saber cuánto es el aporte, el aumento más que nos van a hacer en ese plan de pensiones. Muchísimas gracias, don Carlos. Con esta consulta regresamos, Patricia, con ustedes. Gracias, María, y muchísimas gracias a don Carlos. Belisario. Bueno, ahora esto tiene que generar una gran discusión porque desde el 8 de abril se presentó a la Junta Directiva de la Caja la propuesta por parte del intendente de pensiones, don Álvaro Ramos, y habrá que discutir si es viable o no es viable esa propuesta económica y quién iría a asumir. Repito, en el caso eventual de que se vaya de manera tripartita, es muy posible que cada trabajador tenga que apechugar cerca de 1.66 a un 2%, pensemos. Eso significa que son 2.000 colones por cada 100.000 colones de salario. Si usted gana 300.000, tendrá que aportar unos 6.000 colones más al IBM y en consecuencia pues va a recibir menos ingresos por mes. Menos dinero. Otra de las preguntas que se hacen nuestros televidentes es ¿qué se debería hacer quienes están contratando actualmente, por ejemplo, servidoras domésticas? ¿Qué pasa en este caso? Ok, igual, las servidoras domésticas tienen un régimen de seguridad social exactamente igual que cualquier otro trabajador, igual hay que asegurarlas, igual tienen links también, los riesgos profesionales, los riesgos de trabajo, perdón, que tienen que estar debidamente cubiertas y eso podría igualmente afectar la carga impositiva o los aportes que tienen que dar las empleadas domésticas al régimen de la seguridad social. Ahora, una de las preguntas del millón, ¿verdad? ¿Qué pasa si este 16% se hace una realidad? ¿Esto eliminaría la posibilidad de que se recortaran las pensiones? No, no necesariamente, eso no soporta, eso no garantiza de que no se recorten las pensiones. Vea que estas medidas son unos paliativos para poder mantener una propuesta para que usted cuando se retire tenga un 60% de su salario, es decir, como pensión. Recuerde un detalle, cuando se estructura el tema de pensión, cada uno tiene que necesariamente pensar en sí mismo y ser un poquito egoísta. Si el IBM me va a dar a mí un 60% de la pensión, voy a recibir un 40% menos del salario el día siguiente que yo me pensiono. ¿Ok? Vamos a poder recibir más o menos un 7% del régimen obligatorio de pensiones, del famoso ROP, que usted ha ido depositando mes a mes un 4.25%. Entonces, de ese dinerito, no es que le van a volver la totalidad del dinero a usted, Patricia. Se lo van a volver en rentas, se lo van a volver en cuotas. Usted va a tener que sentarse con su operadora de pensiones obligatorias y decir, bueno, mire, yo tengo tanto, ok, tengo una expectativa de vida de tanto, por lo tanto me lo van a devolver en esos 5, 6, 7, 8 años que me quedan de vida. O sea, yo no sé si me lo van a devolver en 10 meses o en 3 años. Nada, usted tiene que sentarse a negociar. Antes? Le queda a sus herederos, le queda a los beneficiarios que se pueda dejar. Y entonces ya usted va componiendo, ¿verdad? Usted dice, bueno, con el ROP tengo un 7%, con la caja o el IBM tengo un 60%, entonces usted debió haber constituido un régimen voluntario de pensiones que hubiese alcanzado o tendría que alcanzar más o menos a un 33% como para
poder mantener el ingreso mensual que usted tenía siendo trabajadora. Lo que pasa es que nadie está haciendo el régimen voluntario. No es la Nadie. realidad, pero vamos a contactar nuevamente a María Fernanda porque otro de nuestros amigos tiene una consulta. Adelante, Mari. Continuamos con más consultas de las personas con respecto a este planteamiento de la SUPEN de elevar el aporte que los trabajadores hacen al régimen de invalidez, vejez y muerte. Me acompaña doña Marcela. Doña Marcela, muy buenos días. Muy buenos días. Yo trabajo en una escuela, soy conserje. Entonces mi pregunta es, yo quiero saber si aportando más del 4% que estoy aportando ahorita, ¿qué me asegura a mí una pensión el día que yo me quiera jubilar? Usted lo que quiere preguntar es entonces si con ese monto superior al 4% usted realmente va a tener una pensión. Sí, esa es mi pregunta. ¿Qué le podemos decir a doña Marcela al respecto? Ay, esa es la pregunta de todos. Muchísimas gracias por su consulta y sé que es la preocupación de muchos. Si al pagar este porcentaje adicional va a garantizar que cuando yo me pensione, o en este caso la señora que nos preguntaba, se le va a pagar su pensión al 100%, no al 100%, sino lo que toca, me refiero, ¿verdad? Digamos al 60%. Exacto, al 60% de su salario. Que es como más o menos estaría el sistema actuarial hoy día, en el cual los aportes que se han hecho a lo largo de todo este tiempo van a permitirlo, están permitiendo a la caja dar una pensión equivalente a un 60%. Recordemos que son las nuevas generaciones las que tienen que pagar y depositar a la caja para poderle pagar a usted su pensión, Patricia. Porque ya usted está trabajando en este momento para pagarle la pensión a los que ya se pensionaron. Exacto. ¿Ok? Recuerde que eso va en esa línea generacional. Entonces, de tal manera que sí necesitamos, y es muy importante, que bajemos el índice de desempleo, es muy importante que bajemos la informalidad, es muy importante que los trabajadores se ingresen al sistema formal de la Caja del Seguro Social para que puedan ir haciendo sus aportes. Pero a mayor informalidad, a mayor deserción o subempleo, mayores dificultades va a tener el régimen, porque el régimen se sostiene con los aportes de las nuevas generaciones. Entonces, yo no le podría garantizar que ese 4% adicional o el sí, casi 5%, le vaya a permitir a usted tener una pensión cuando usted tenga ya la edad y las cuotas para el retiro. Ay, bueno, esa es la esperanza que tenemos todos, pero bueno, vamos a ver qué pasa entonces con esto, Belisario. Muchísimas gracias. Lo que tiene que pasar, Pachi, es que usted y yo tenemos que cambiar un poco la cultura y todos deberíamos tener la cultura, que es cómo hacer ahorritos, ahorros, generar esa cultura de ahorro precisamente para pensar en el futuro, porque en el régimen voluntario, en este tercer pilar que le decía, en esta tercera pata de la mesa, realmente estamos muy deficitarios los costarricenses. Totalmente de acuerdo. Que pase su feliz día, Beli. Muchísimas gracias. Ítalo. Mi señora, atención a estos síntomas. Nariz tapada, le duele la cabeza, ronca más de la cuenta, siente como que tiene una basura todo el día. Cuidado porque pueden ser pólipos y el otorrinolaringólogo, don Edgar Zúñiga, nos va a decir qué son, primero que todo. Doctor, muy buenos días. ¿Qué son los pólipos, doctor? Los pólipos clásicamente se habían denominado como tumores, en realidad no son tumores, es simplemente inflamación de la mucosa nasal y es producto de varias cosas. Ahora vamos a tener una imagen, doctor, para ver más o menos cómo se ven esos pólipos y cuando salen en la nariz, ¿qué es lo que se tiene que hacer, doctor? Más o menos, porque si uno le sigue una gripe de 10 días que no se quita, ahí hay que sospechar, esos son pólipos, así se verían, doctor, más o menos. Sí, más o menos la descripción que uno hace sobre los pólipos nasales, que son pólipos diferentes en otros lados, es como ver uvas peladas. ¿Así de anchas, doctor? Así de anchas más o menos, unas más pequeñas y otras más grandes. Estos son los cornetes, el cornete inferior, el cornete medio y el cornete superior. Algunas veces hay colegas que sospechan de pólipos porque ven esto hinchado. Hay que hacer la diferencia porque como ves esto es algo rosado y los pólipos son más pálidos. Entonces así es como uno hace la diferencia entre uno y otros. Hay de diferentes tamaños. Ahora, doctor, ¿qué tan común para los pacientes con alergia o con asma le den pólipos? ¿Son más propensos a? Sí.
Esto es importante porque la alergia, la rinitis alérgica en nuestra población anda más o menos como por un 20%. Hombre. Eso es un Y porcentaje el clima no alto. ayuda, doctor. El clima definitivamente no ayuda. Pero estos pólipos no es en el 20% de los pacientes riníticos, sino es un porcentaje mucho más pequeño. Pero sí es cierto que los pacientes que tienen rinitis alérgica tienen más predisposición a tener pólipos. Y cuando hablamos de pólipos estamos hablando de rinosinositis crónica, que ese es el tema donde se ubican los pólipos. Doctor, ¿se puede confundir los pólipos con la sinusitis? Que uno siente como que hay algo en la nariz que le estorba. Sí, sinusitis es un proceso inflamatorio a nivel de la mucosa nasal que ahora se denomina rinosinusitis. Hay rinosinusitis agudas, que son secundarias después de una gripe. Cuando la gripe dura más de 7, 10 días, uno ve que el cuadro va empeorando. Entonces, hablamos de rinosinusitis aguda. Rinosinusitis crónica es cuando dura más de 3 meses, más de 12 semanas. Ya cuando esa gripe dura más que eso. Cuando dura más de 3 meses. Esa rinosinusitis crónica, hay una con pólipos y hay otra sin pólipos. Entonces, siempre que vemos los pólipos, hablamos de rinosinusitis crónica con poliposis nasal. Doctor, aquí tenemos una paciente para que usted la revise y para que vea más o menos si puede pasar cómo sería una revisión de pólipos en la nariz. ¿Y qué tan común es, doctor? ¿Qué se haría en este caso? Lo usual que nosotros hacemos, primero que nada, es una historia clínica. Le preguntamos a la paciente si tiene problemas nasales, como moquera, estornudos, picazón de nariz. ¿Ronca mucho? Si roncan algunas veces. Básicamente, el síntoma principal de la poliposis es congestión nasal. La gente siente la nariz tapada, siente que no pueden respirar y hay secreción. Esos son los dos síntomas principales. Hay secreción a través de la nariz de diferentes colores y hay secreción posterior. Si la puede revisar, doctor, ¿se puede ver a simple vista o qué es lo que usted ve ahí? Usualmente nosotros usamos diferentes equipos. Este es el famoso espejo frontal, que es una pieza de museo. Esto es una pieza de museo, ¿verdad? Que uno veía antes, que usted veía por aquí, doctor. ¿Cómo es la cosa? ¿Qué hace con esto? Con un ojo ve uno por acá y con el otro ojo ve por aquí. Se refleja una luz y podemos examinar las cavidades. Y la tecnología lo cambió por esto. Son ya luces LED, luces ya es otra cosa, recargables. Y también lo que usamos son los famosos endoscopios. Este es un endoscopio de diagnóstico. Es un endoscopio muy pequeño. Esto lo pegamos a una fuente de luz, a una cámara y lo vemos en una pantalla. ¿Cómo la revisaría usted, doctor, más o menos, para ver si... Básicamente el examen que hacemos nosotros en todo paciente, después de hacer la historia clínica, le revisamos los oídos, la nariz, la cavidad oral y el cuello. Entonces, con una luz frontal, perdona, voy a pasarme para este lado. Adelante, doctor. Esta es su casa. Luego de revisar los oídos, hacemos una revisión de la nariz. Para eso usamos unos instrumentos que se llaman rinoscopios. Hay rinoscopios metálicos, este es uno descartable, y examinamos la nariz sin miedo. ¿No vale esa revisión, doctor? No, para nada. Esta es una revisión, es una rinoscopía anterior. ¿Cómo está ella? Se ve bien, por dicha no tiene pólipos. Y si el paciente tuviera más síntomas, sí tuviéramos que introducir el endoscopio para ver más adentro, ver si hay presencia de esos pólipos. Luego revisamos la cavidad. La cavidad es importante porque a veces uno ve a través de la cavidad oral, vemos si hay secreciones también bajando por la pared posterior. Y por último revisamos el cuello. Usted tiene un equipo avanzado, doctor, pero yo puedo ver en la casa a ver si me veo algún pólipo. Sí, claro. ¿Se pueden ver? Uno con un espejo, con estos celulares que tienen muy buena luz, se levanta la nariz y puede examinarse por lo menos la parte anterior de las fosas nasales. No hay que confundirlo con la cabeza de los cornetes, que son estructuras normales. Por eso es bueno la gente que sepa qué es lo que tiene en su nariz. Claro. Si en algún momento tiene obstrucción nasal bilateral, que usualmente ese es el síntoma principal de los pólipos, cuando hay obstrucción nasal bilateral y uno se asoma en la nariz y puede ser que vea esas uvas peladas, además de las cabezas de los cornetes, sí puede ser que uno mismo detecte eso. ¿Puede tapar por completo la cavidad nasal, doctor? Sí, hay diferentes grados de poliposis. Hay grados leves que ocasionan síntomas leves y hay grados severos en los que el paciente incluso se le pueden salir por las fosas nasales. ¿Dificultad al respirar, doctor? O que haga un sonido como un silbido, ¿verdad? Que se escucha mucho en varias personas. El típico sonido es del paciente acatarrado. Desde que entra el paciente al consultorio uno oye esa voz nasalizada, esa voz de congestión nasal y uno casi que hace el diagnóstico a veces por oído.
a simple vista? ¿Son dolorosos, doctor? No duelen. Usualmente es una patología que no es dolorosa, excepto si está complicada por un cuadro agudo infeccioso. Estos pólipos lo que hacen es que interrumpen el drenaje de los senos paranasales. Entonces, el síntoma principal, como te decía, es la congestión nasal, es las secreciones. Pero otros síntomas pueden ser dolor facial, que eso es un síntoma que casi siempre... ¿Dolor de oído, doctor? Puede ser dolor de oído también y puede ser pérdida de olfato. Entonces los pacientes con poliposis con frecuencia dicen, doctor, es que he perdido el olfato y consecuentemente el gusto. Doctor, ¿el tratamiento o todos son operables? No todos son operables. Hay tratamientos médicos, como esto es un proceso inflamatorio, lo más novedoso, lo más bueno son los antiinflamatorios y los más potentes son los esteroides, la cortisona. Se da en dosis adecuadas durante periodos cortos y funciona muy bien como antiinflamatorios. Entonces hay pacientes que depende de los síntomas, depende del grado de pólipos que tienen, puede ser que se les desinflame bastante bien, que se les resuelva. A un porcentaje, puede ser de un 50%, no les funciona y hay que operarlos, hay que requieren cirugía. ¿En qué casos hay que operar, doctor? Sí, hay que operar en casos de que los pacientes sean intolerantes a los medicamentos, que tengan intolerancia gástrica, que sean diabéticos, en fin, que les esté cayendo mal, que tengan efectos secundarios. ¿Los pólipos puede ser un precáncer, doctor? Esto es importante porque generalmente los pólipos, como te decía antes, son bilaterales y los síntomas son en ambas fosas nasales. Pero si los síntomas aparecen en una sola fosa nasal, una persona que estaba sana, que comienza a tener síntomas unilaterales, progresivos, acompañados de sangrado, de dolor, hay que descartar que ese paciente no esté teniendo una degeneración de un pólipo que es un papiloma invertido, que tiene un porcentaje de malignización como de un 20%. ¿Se le hace biopsia a eso, doctor? Sí, claro. A todos les hacemos biopsias usualmente. A los pólipos incluso que vemos, a veces nos llevamos sorpresas, pero más si son unilaterales. Doctor, muchísimas gracias y qué dicha que nuestra compañera está Encantado. totalmente libre de pólipos. Patricia, seguimos con usted. Hablemos del dolor de piernas y cuando este surge podría deberse a 1001 razones, pero de repente también dice uno, bueno, ¿será que la mala circulación, las varices, es lo que me lo está provocando? ¿En qué momento llegar a una cirugía? Esto lo vamos a ver a profundidad precisamente con el experto. Hoy nos acompaña el doctor Fernando Quiroz. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias. Doctor, ¿cuándo verdaderamente ese dolor intenso, verdad? Ese dolor que tenemos en las piernas realmente es causado por una enfermedad, como lo dice la pregunta aquí, en las arterias. Ok, cuando hablamos de la enfermedad en las arterias, lo que tenemos que entender es que el sistema cardiovascular es un sistema que está en todas las partes del cuerpo. Entonces, el sistema cardiovascular se divide en grandes rasgos en dos partes. Tenemos las arterias, que son las que transportan la sangre llenas de nutrientes hacia los tejidos, y tenemos las venas, que son las que drenan toda esa sangre que sale de los tejidos una vez que ya se consumen esos nutrientes. Específicamente en las arterias, la enfermedad que nos ataca se llama la aterosclerosis, que es causante de un montón de complicaciones cuando esa enfermedad empieza a estrechar las arterias o a obstruirlas. Y por eso es que podemos presentar en algunos casos un derrame, por eso es que podemos tener infartos y también en el caso de las piernas se pueden llegar a afectar también. Ahora, si empezamos, si empezamos a analizar el tipo de dolor, ¿verdad? ¿Dónde se ubica de primero? ¿Podríamos hablar debajo de las rodillas hacia abajo o dónde? Aquí lo que vamos a enfocarnos es en lo siguiente. Ajá. Cuando nosotros tenemos la afectación de las arterias, lo que vamos a ver es que esta enfermedad, la aterosclerosis, lo que empieza a producir son placas que básicamente se van a componer de colesterol y otros componentes inflamatorios que se van a ir creciendo y estrechando las arterias o produciendo obstrucciones. Dependiendo del nivel donde se encuentren esas obstrucciones es que vamos a tener los síntomas. Por ejemplo, si tenemos el nivel de obstruido a nivel de la pelvis, el dolor usualmente se va a localizar en la parte de los glúteos y hacia abajo. Si lo tenemos a nivel del muslo, usualmente afecta el muslo y hacia abajo, y si lo tenemos a nivel de las rodillas, usualmente los tejidos que van a afectarse son los tejidos de más abajo. Se puede presentar en toda la extremidad, digamos. ¿Y por qué se presenta así? Lo que realmente duele son los músculos. Los músculos en las piernas funcionan como una especie de un motor de un automóvil, por así decirlo. Entonces, cuando nosotros hacemos mayor esfuerzo, los músculos van a consumir más sangre. Si una estrechez de esta nos condiciona que no llegue suficiente sangre a esos músculos, el músculo va a producir dolor. Ahora, si hablamos de ese dolor en
específico, la clase de dolor, o sea, si es mucho más grave el dolor, ¿es más grave la enfermedad? Por supuesto. O sea, si a mí me duele tremendamente, no sé, por ejemplo, ¿verdad? Cuando uno ve mujeres que tienen, bueno, mujeres y hombres que tienen varices, ¿verdad? Y que tienen aquellas venas saltadas, y que les duele muchísimo, ¿esto detonaría, digamos, la gravedad del asunto? Sí, claro. Ahí hay que diferenciar, como hablábamos al principio, el sistema cardiovascular se afecta por las venas y también se afecta por las arterias. Sí. En las personas que tienen varices específicamente es por una degeneración de las venas en este caso. No tiene que ver con el tema de la aterosclerosis, pero ciertamente hay un proceso inflamatorio que las va generando. Por eso es muy importante aclarar. Las personas que tienen varices, vasitos capilares y demás, eso no es un problema estético. Eso es una enfermedad del sistema circulatorio y por ende puede tener sus consecuencias y hay que hacer la valoración correspondiente para poder determinarlo. Las personas que sí tienen enfermedad de las arterias, conforme mayor sea la estrechez o las obstrucciones, mayor van a ser los síntomas. A grandes rasgos, los pacientes se dividen en dos grupos. Pacientes que tienen algo que se llama una claudicación intermitente, que es el típico paciente que empieza a caminar 100, 200 metros y le empiezan a doler las piernas y que lo obliga a detenerse. Para que, ¿por qué sucede eso? Porque cuando caminamos, ese músculo va a consumir más sangre y por ende, al no llegar suficiente, bien, exactamente, entonces va a producir dolor. Los pacientes que ya tienen enfermedades mucho más severas, obstrucciones mucho más extensas o en varios niveles, usualmente sí van a presentar dolor inclusive en reposo, porque ya no es suficiente la cantidad de sangre como para que ese paciente pueda nutrir sus músculos en reposo y de ahí vienen complicaciones ya mucho más severas como úlceras y ahí ya ponemos al paciente en un riesgo aumentado de perder la extremidad inclusive. ¿Cuáles serían las primeras manifestaciones como para ir ubicando lo que sea ese síntoma de alarma para nosotros? Hay un grupo de pacientes que evoluciona de forma instantánea. Si esta placa se rompe, se va a tapar abruptamente la circulación, pero afortunadamente eso es un porcentaje pequeño de personas. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Okay. Entonces, los pacientes que no es así, usualmente empiezan a presentar eso que hablamos, claudicación intermitente. Empiezo a caminar 100, 200 metros, me empiezan a doler las piernas y me obliga a parar. Conforme avanza la enfermedad, la pierna va a ir sufriendo cambios, principalmente ese adelgazamiento de la piel. Que la piel parece como una cebollita. Exacto. Resequedad, engrosamiento de las uñas, pérdida del vello corporal, palidez, frialdad, y esos son los síntomas que vamos a empezar a notar en estos pacientes. Aunado al dolor, por supuesto. Que generalmente son adultos mayores o puede suceder más jóvenes. Puede suceder más jóvenes si uno tiene factor de riesgo, pero la edad siempre nos va a llevar a que todos en algún grado vayamos a presentar algún tipo de estas manifestaciones. Bueno, aquí se manifiesta perfectamente, ¿verdad? Vemos las uñas, vemos la piel aquí y que lo vemos, bueno, esto es típico, ¿verdad? Cuando vamos envejeciendo. Exactamente, y en este caso esta persona presenta ambas enfermedades, presenta enfermedad arterial y también presenta enfermedad varicosa, como ustedes lo pueden ver aquí. Entonces se pueden combinar ambas. Y eso lo complica un poco más. ¿En qué momento tenemos que dar el paso a una cirugía? Ok. Cuando hablamos de cirugía, cuando estos tipos de manifestaciones, eso hay que individualizarlo en cada caso. Por ejemplo, hace poco tuvimos un paciente que era un paciente que trabajaba con el AIA revisando los medidores y es un paciente que tiene que caminar todos los días. Él llegaba y decía que después de caminar 1 kilómetro le empezaron a doler las piernas. Eso no es lo mismo que una persona que trabaje en una oficina tenga esa misma clase de dolor. En el caso de él, eso es algo que le limita en su calidad de vida. En el otro ejemplo, pues no. Él sí amerita tratamiento. ¿Cuándo definitivamente vamos a tratar estos casos? Cuando los pacientes ya tienen una documentación de la enfermedad en las arterias con dolor de reposo o cuando ya aparecen algunas lesiones, úlceras o alguna cortada o algo así, porque la cantidad de sangre que va a llegar a las piernas en esos pacientes no va a ser suficiente para poder cicatrizar esas lesiones. ¿Y qué es lo que se les hace? Usualmente ahí uno tiene que valorarse la condición del paciente para ver cuál es la mejor opción. Me voy a devolver a la primera porque ahí nos puede indicar quizá en esta, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué sería lo que pasaría, digamos, en esta cirugía? ¿Nos ponen algún artefacto? No. ¿Cuál es la idea? Hay dos grupos grandes de procedimientos que podemos hacer. Uno es la cirugía convencional, ¿verdad? Digamos que tenemos una obstrucción aquí al nivel de esta arteria en la mitad del busto. Entonces ahí es donde comúnmente hacemos una cirugía que se llama el famoso bypass. Correcto. El bypass es crear un puente, es agarrar una vena propia del cuerpo o agarrar una prótesis, anclarla aquí a nivel de la ingle y brincarse el nivel de obstrucción y pegarnos aquí abajo para poder llevar la sangre nuevamente a esta parte y sin que tengamos que tocar esta parte que está obstruida. De esa forma, usualmente podemos recanalizar o repermeabilizar
la circulación en nuestros pacientes. Las nuevas tecnologías nos permiten hacer procedimientos mínimamente invasivos como por cateterismo. Lo que hacemos igual en el corazón, lo sí. podemos hacer igual en cualquier parte del cuerpo. Exactamente. Wow. Lo que hacemos es atravesar o recanalizar estas obstrucciones con una serie de catéteres y guías especiales, inflamos un balón que permite que esta placa se fracture y se abra el espacio para que permita el paso de la sangre otra vez. En algunos casos, dependiendo del tipo de las lesiones, es necesario poner un stent, que es básicamente como una especie de malla de metal que nos va a permitir ferulizar, ¿verdad? O sea, poner ahí, tapizar, abrir tieso duro para que eso no se vuelva a cerrar, digamos, por decirlo popularmente. Básicamente. Ahora, para no llegar a este punto, ¿verdad? ¿Cómo puedo prevenir? Ok, para prevenir hay que entender los factores de riesgo. Hay factores de riesgo que son modificables, hay factores de riesgo que son no modificables, como por ejemplo la edad, la genética, ¿verdad? Y también los factores de riesgo modificables dependen de cada uno de nosotros. La hipertensión es un factor de riesgo y eso está en cada quien, mantener un control adecuado de su presión, idealmente con presiones por debajo de 140/90. Okay. Pacientes diabéticos es un factor de riesgo importantísimo y es básicamente casi que la causa principal en nuestro país. Y eso es muy importante que la gente lo tome en cuenta porque usualmente esas enfermedades son mucho más agresivas y más complejas de resolver con mayor riesgo de amputaciones. Y es importantísimo mantener los niveles de la glicemia totalmente adecuados. Lo que es el control de las enfermedades del colesterol, triglicéridos y demás, que es un factor de riesgo muy importante porque estas placas crecen por el depósito de colesterol y la inflamación que se produce en el Ahora, en nosotras las mujeres, ¿qué es lo que propicia más las enfermedades arteriales? Vieras que las mujeres tienen un factor protector que se llaman los estrógenos. Milagrosamente. Básicamente. Al fin, algo bueno de los estrógenos. Algo bueno, exacto. No, los estrógenos en las mujeres usualmente protegen de que estas lesiones no avancen tan rápidamente. Por varias razones, hasta a nivel molecular, pero también por el hecho de que las mujeres usualmente, gracias al colesterol, a los estrógenos tengan niveles un poco más elevados del HDL, que es el famoso colesterol bueno. Y eso los protege. Sin embargo, cuando llega el climaterio, la menopausia, la curva se invierte y se equipara el riesgo con los hombres. Por eso es que hay mayores problemas de infartos y todo esto en edad después de los adulta. 50 años. Ok, así que prevenir y cuidarnos todos, hombres y mujeres de igual forma, aunque creamos que estamos, bueno, ya cayó la teoría de que algo bueno al final, estamos expuestas a todo. Doctor, muchísimas gracias. Un placer tenerlo aquí en nuestra casa. Nosotros hacemos una pausa en este momento cuando son las 8:56, pero ¿saben qué? Vamos a hablar de la manzana de agua. Vean qué delicia, que tiene un jugo delicioso, jugositas, delis. Pero bueno, esta manzana rosa combate la anemia. Imagínense ustedes lo poderosa que puede ser. Y por supuesto, preparen motores y calienten porque ya venimos con nuestra dinámica y nuestra querida Sasa está con nosotros justamente como parte del elenco y nuestro experto también se prepara. Así que los invito a que ustedes se preparen porque vamos a hablar de cosas de mujeres. Ya venimos. Permíteme bailar contigo esta pieza, entre todas las mujeres se resalta. Ahí usted la tiene, es deliciosa, una de las más buscadas en Costa Rica y además está de temporada y le lleva muchos beneficios a su salud. Le hablo de la manzana de agua, sí, claro, y también más de una persona ya con la boca agua de verla. Y está con nosotros Kayla G, que nos trae muy buenos consejos. Kayla, ¿cómo está? ¿Bien? Muy bien, ¿y usted? Dígame una cosa, ¿cuáles son los beneficios de comer frutas acuosas, frutas con agua? Las frutas acuosas como la sandía o la manzana de agua, que ahorita están en temporada, entonces debemos aprovechar todo lo que tenemos ahorita en la temporada para consumir, es que nos hidratan de adentro hacia afuera. Usualmente nosotros nos ponemos cremas, nos hidratamos la piel, pero deberíamos de empezar de adentro hacia afuera. Entonces, hidratarnos correctamente empieza con una correcta alimentación. Estas frutas tienen entre un 70 o un 80% de agua, por lo que nos va a ayudar muchísimo a la elasticidad de la piel y a la correcta hidratación. Ahora, ¿cómo consumirlas y ahora que están de temporada aprovecharlas? Por supuesto. ¿Cuál sería la mejor manera de consumirlas? Múltiples recetas, tenemos de todo un poco, desde un batido de sandía con manzana de agua y pétalos de rosa. Ahora, la mezcla de ambas frutas. Una delicia, ambas tienen fibra,
que nos ayuda para mantener un tracto digestivo correcto, en un funcionamiento correcto, nos hidratan muchísimo, entonces post ejercicio nos va a ayudar a la hidratación correcta. Tienen magnesio, vitamina C, vitamina A, o sea, son como primas hermanas, a pesar de ser tan diferentes, comparten muchos de los nutrientes y ingredientes saludables para nuestro cuerpo. También habíamos escuchado que es una gran fuente de fibra natural y esto también puede ayudar a las personas que padecen de estreñimiento. De estreñimiento, de colesterol alto, porque nos ayuda, una correcta digestión nos ayuda a bajar los niveles de colesterol alto. Entonces hay que aprovecharla de todas las maneras que podamos. Y cuando se combina con grasa o se calienta, ya sea en una compota, en una mermelada, los licopenos se absorben mejor en el organismo. Entonces, eso todo nos ayuda, digamos, para mantener una correcta vista, como igual que la zanahoria, los betacarotenos, los licopenos, nos ayuda a mantener la piel también radiante. Kayla, y aquí usted nos trae una receta que tal vez no es muy habitual. Vimos el batido, pero también esto que usted nos trae, ¿qué es la sugerencia para...? Esto es como un tartar de atún, solo que como yo no consumo carne, soy vegetariana, casi vegana, entonces lo que hago es experimentar con diferentes texturas. Está adobado igual al estilo chino, con salsa de soya, aceite de ajonjolí, jengibre, limón. Lo pongo en un papilote, en papel aluminio, en el horno, entonces ya cambia la textura de la sandía y se consume igual que un tartar de atún con una base de mango o aguacate. Porque aquí lo tenemos, esta es la sandía. Es sandía. Esta es la sandía. Entonces, la preparación para llegar a este punto y tener esta textura en la sandía. Es solamente, usted la condimenta con lo que usted quiera y lo pone en el horno en un papilote, en papel aluminio o en papel encerado. Unos 15 minutos y ya cambia completamente la estructura. Una excelente recomendación y totalmente diferente. Y aquí usted nos trae otra sugerencia. Es como una mermelada de manzana de agua o una compota de manzana de agua que la puede acompañar con yogur, con una tostada o solamente pues para endulzar cualquier bebida también la puede utilizar. Aporta también toda la fibra y lo que tiene son solamente 2 cucharaditas de azúcar cruda y canela. Nada casi de azúcar agregado, propiamente la de la fruta. La de la fruta, correcto. Muy bien, este es un tipo de mermelada para que pueda también tomarlo en cuenta. Y aquí usted nos trae otra recomendación. Este es un ceviche de manzana de agua, que es uno de mis favoritos. A mí me encanta el ceviche de todas las frutas habidas y por haber, palmito, mango. Y la manzana de agua, cuando lo intenté, me fascinó. Ahora, ¿cuál sería el proceso para llevar este ceviche hasta la mesa de los hogares? Porque veo que también usted le quitó la cáscara. La puede dejar con cáscara, pero a mí me gusta más sin cáscara, porque la cascarita tiene como un sabor a rosas y un poquito más dulce. En cambio, la pulpa es un poco más neutra, entonces toma el sabor del condimento que le incorporemos. Entonces yo por eso la pelo. Eso es una manzana y media de agua, como de 100 gramos aproximadamente, como una manzana así. Lo que tiene cebolla, culantro, sal, limón y pimienta. Nada más. ¿Se deja reposar algún tiempo? Yo lo dejo, digamos, de la noche a la mañana. Lo hago en la noche y ya al día siguiente lo puedo consumir. Se coloca en la refrigeradora. Correcto. Muy bien. Algunas de estas sugerencias para que usted vaya tomando nota y usted dice, no solamente con esto, y tenemos aquí otra de sus alternativas. Esta es manzana de agua empanizada. Empanizada. Con una salsa de cebolla y mostaza Dijon. Entonces, como si fueran deditos de pescado, solo que empanizados. Y los empanicé pasando linaza con agua, linaza molida con agua hasta que quede espeso. Lo pasé por la linaza, lo pasé por harina y luego lo pasé por el pan molido. Lo puse en un sartén con un poquitito de aceite y listo. Y listo. Y nuestra última opción, Kayla. Este es como un lomito, como si fuera un lomo de atún, solo que de sandía igual, con arroz de jazmín y una ensalada curtida de repollo. Hay que aprovechar todos los beneficios de todas las frutas que tenemos en este paradisíaco país. Así es, para que usted precisamente se antoje, aquí está la deliciosa manzana de agua de temporada con grandes beneficios y muy buenas opciones en la cocina de la familia costarricense. Por supuesto que sí. Kayla G, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable por tan valiosa información. Nosotros continuamos con más mientras degustamos un poquito de esta deliciosa fruta. Voy con Ítalo. Y vamos a hablar de la iglesia de San Isidro de Coronado. Están trabajando duro para iluminarla como si fuera la catedral de París. Vamos a ver esta belleza.
El templo de San Isidro en Coronado es una de las iglesias más hermosas de nuestro país. Y muy pronto se verá como estas joyas de Europa. Bueno, este templo toma como referencia, hay similitudes arquitectónicas con la Catedral de Colonia, en Alemania. Utiliza también algunos elementos que se asemejan a Notre Dame, en Francia. Y varios templos neogóticos en Europa tienen ese mismo estilo. Como ustedes pueden ver, aquí hay ceniza de la erupción del volcán Irazú en el 63. Esto hay que limpiarlo. Aquí una chispa es algo tremendo. Entonces estamos trabajando duro porque aquí hablamos de muchos cientos de millones de colones. Entonces venimos aquí a paso lento, pero vamos avanzando. ¿Sí? La remodelación inició en la cúpula del campanario y desde el techo se nota la diferencia. La parte de arriba, la parte más alta, está dentro de lo que se hizo, se terminó hace 15 días. Es la parte más alta del templo. Ven que está restaurado tanto por fuera como por dentro. Y hacia abajo podemos ver el deterioro que tiene ahora, que igual estaba arriba. Entonces, en esta etapa venimos también hacia abajo, restaurando ya estos repellos, quedando muy similar a la parte alta. Es esta parte y una parte más abajo. Además, esta remodelación dejará parte del templo como un museo. Según documentos en nuestra haber, que es un recipiente, es un estañón de madera donde transportaban el cemento que traían de Alemania y venía vía marítima y venía de Punta Arenas hacia acá. Esta herramienta, este es el tecle, un wincher que se usaba manualmente. La otra parte está abajo en el jardín, como subían las piezas. Y toda esta es la herramienta que cabe el comentario de que con todo esto que estamos haciendo, el proyecto de hacer un museo, tanto la herramienta con la que se construyó el templo, documentos muy importantes que tenemos en nuestras manos, lógicamente copias, el resto está en Archivo Nacional, y también imágenes y ornamentos que tenemos acá. Entonces toda esta torre se convierte en un museo. Todos los trabajos se han realizado por medio de venta de tamales, arroz con pollos y gallos. ¿Verdad o mito? Y es que cuando hablamos de cosas de mujeres, esto encierra un montón de tabúes y hoy los queremos desenterrar literalmente. Hoy está con nosotros el doctor Luis Diego, ya le cambié el nombre al doc, Carazo. Doctor, un placer tenerlo aquí en nuestra casa. Listo para desenterrar estos tabúes. Listo. Bueno, y hoy está con nosotros nuestra querida Sael. Qué elegante Gracias, vino Sasa. Sí. Qué elegante. Feeling. Sí, feeling. A ver, caballeros. Dele. Y nuestra querida dama el día de hoy, ¿listos para arrancar? Con mucho gusto. Doctor, ¿listos? ¿Listos? Vámonos. Muy listos, Patricia. Diversos estudios han demostrado que el estrés puede hacer que los ovarios no produzcan óvulos. Eso es cierto. Eso es cierto, el estrés se la come, los óvulos, no queda tranquila. No deja que fluya. A ver. Es cierto, eso es cierto. Bueno, yo digo que es verdad. El estrés trae algunas consecuencias y pues las mujeres no se escapan de esto en cuanto a la producción de los óvulos. Entonces, tranquila, paz. Respire, oxigene su mente, tenga en paz su corazón, puede ayudarle mucho. Ay, ay, ay. Mucho. Ok, Sasa. Bueno, yo realmente creo que el estrés es uno de los peores enemigos del ser humano porque genera múltiples cosas en nuestro cuerpo y en nuestra mente, pero no estoy segura si esto es real. Usted dice que es verdadero, entonces. O sea, estoy diciendo que Cree el que estrés, sí, pero o sea, no está segura. realmente no tengo ni una respuesta Ok, concreta. Que el estrés afecta, pero no sabe si No el tema estoy de los segura si óvulos. en ese Ok. sentido. Bueno, Doc, ¿mito o verdad? Bueno, en realidad digamos que es cierto. Lo que pasa es lo siguiente, no es que se va a alterar la producción de óvulos propiamente, los óvulos ya están ahí. Lo que se va a alterar es la ovulación. Recordemos que las hormonas que controlan la ovulación, que son la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, son producidas a nivel de la hipófisis, que es una glándula que está justo debajo del cerebro, y esa glándula es controlada
por el hipotálamo, que es una parte propiamente del cerebro. Entonces sí, condiciones de estrés pueden alterar los ciclos normales y que se altere la ovulación. La ovulación, pero los óvulos están desde el día que nacimos, tenemos la cantidad de óvulos. Entonces no afecta en nuestra producción de óvulos. En la producción de óvulos no, en la ovulación sí. ¿Ok? Lo importante es que esto es cierto. No, no es cierto. No es cierto realmente. Hay cierto toquecito. Cantidad de óvulos y ovulación son dos cosas diferentes. Usted lo ha dicho, por eso es cierto. ¿Mito o verdad? Mito o verdad. Del tamaño de los ovarios depende la facilidad o dificultad de quedar embarazada. Eso es un mito. Automáticamente. Puede ser grande o pequeño, no importa, ovario es ovario y ojalá quede embarazada pronto si usted sí lo quiere. Eso es un mito. Primero Dios, el don de la maternidad. No toda mujer por ser mujer tiene el don de ser madre. Es un don del cielo, pero creo que hay otras situaciones más allá de simplemente el tamaño. Así que es un mito. Sasa. Bueno, pues no voy a repetir lo mismo que dijeron ya los sabios compañeros, pero estoy de acuerdo, creo que es un mito. Ok, mito. Doc, ¿mito o verdad? Efectivamente es un mito. Los ovarios, de hecho, son un órgano dinámico que va a crecer o va a disminuir de tamaño conforme el ciclo. Incluso los ovarios nunca tienen el mismo tamaño, o es poco frecuente que tengan el mismo tamaño uno y el otro, y según cuál ovario sea el que está produciendo la ovulación, uno va a ser más grande, otro va a ser más pequeño. Ovarios excesivamente grandes, pues probablemente no estén ovulando bien. Ovarios excesivamente pequeños, puede ser que no tengan estímulo hormonal, pero en general el tamaño del ovario no va a ser un determinante. Okay. Doctor, hay un ovario que afecta a los sentimientos, o sea, que les da más en los sentimientos cuando están ovulando. Lo que pasa es que ahí ese es otro mito que la gente sigue manejando, la idea de que la paciente ovula un mes del lado derecho, un mes del lado izquierdo, un mes del lado derecho, un mes del lado izquierdo, lo cual no es cierto. La ovulación es como la selección nacional, no es que el seleccionador va diciendo uno de Saprissa, uno de la Liga, uno de Heredia, uno de Cartago, sino que dice, ok, los mejores preparados, ok, necesito delanteros, entonces si los mejores delanteros están todos en el mismo equipo, saca todos de ese equipo. O sea, el cuerpo va a ovular con el órgano que esté, con el ovario y con el óvulo que esté mejor preparado en el momento. Si ese óvulo se presenta durante 6 meses del mismo ovario, va a ovular 6 meses de ese mismo ovario. Un ejemplo muy típico, porque digamos, si uno trata de mantener esa regla de un lado, la paciente de 20 años la operaron de un quiste de ovario, perdió un ovario. Según ese razonamiento, a esa paciente le vendría la regla cada 2 meses, no cada mes. Claro. Y esa paciente va a estar ovulando todos los meses. ¿Por qué? Porque el óvulo mejor preparado siempre va a estar en ese ovario que nos quedó. Gracias, doctor. Nuestro cuerpo es inteligente, sabio y perfecto. Y único. Ok, los ovarios pueden ser responsables de la aparición del acné. Los ovarios tienen que ver. Sí, está conectado. Un saludo para Roja Chin, a Yanita, que le encanta esta sección y digo que esto es verdad. Claro que es responsable, las hormonas tienen que ver mucho que ver con eso. Creo que esto es un mito. Me parece que es un mito. Creo que hay otros factores que pueden contribuir con la aparición del acné, no solamente los ovarios. Y va de la mano con lo que ahora le prestaba atención acerca de la ovulación. Puede alterar algunas. Claro, las hormonas. Sí, entonces, pero no, es un mito. Sasa. Efectivamente considero que esto sí es un mito. Sí, todas las hormonas van a afectar porque creo que todos lo hemos vivido. Pero esto específicamente creo que es un mito. Ok, Doc, ¿mito o verdad? Ok, en realidad sí hay una conexión entre la producción de acné y la producción hormonal. Por ejemplo, las fases más críticas de el acné en las mujeres son la fase de adolescencia, muchas veces los días antes de la menstruación, y hay condiciones específicas, por ejemplo, la poliquistosis ovárica, en la cual la paciente tiende a elevar un poco los niveles de andrógeno, bajar un poco los niveles de otras hormonas, y eso hace que presente cuadros de acné incluso muy severos. Muchas veces, incluso parte del tratamiento que los dermatólogos usan para control de acné es darle un tipo específico de anticonceptivas con un compuesto que se llama ciproterona o drosperinona, que ayudan a disminuir la cantidad de acné, equilibrando y teniendo un efecto antiandrogénico. O sea, sí, verdad. Muchas gracias, doctor, por darme la razón. Hoy he aprendido y además estoy acertado hoy, 100%. Gracias. Podemos continuar. Si la mujer, contrólate. Gracias. Si la mujer se depila antes de la cita con el ginecólogo, hace más fácil, o no, más difícil, un examen minucioso y preciso. No, ahí es cuestión de gustos, ¿verdad? Ya usted puede ir como usted quiera. Esto es un mito. Eso es un mito.
Es un mito para que algunas personas, algunas chicas y tal vez algunas señoras no se vayan a sentir, ay, mira, es que por eso tal vez ha salido alterado mis exámenes. No. Es un mito. Ok. Es un mito. Vaya como usted quiera. Yo considero que es un Libertad. mito, no encuentro relación con una cosa con la otra. Libertad. Ok. Libertad es la palabra. ¿Lo hace más difícil si se depila toda la mujer, doctor? ¿Mito o verdad? No, no tiene absolutamente ninguna relación. Ahora sí hay que aclarar muy bien que nosotros tendemos a usar mal la palabra depilación. La paciente dice yo me depilé y no es yo me depilé, es yo me rasuré. Correcto. Ok, rasurarse sí puede dar, no nos va a alterar el examen físico, pero sí nos puede dar problema porque muchas veces se producen microcortaditas en los folículos. Recuerden que cuando nosotros nos rasuramos la barba, después de rasurarnos la barba, nos ponemos el aftershave que esteriliza, cierra el poro, etcétera. Y ninguna mujer se pone aftershave ahí abajo después de rasurarse. Entonces, partamos de la idea de que rasurarse es la peor forma que existe de eliminar el vello púbico. Si vamos a eliminar el vello que está en esa zona, pensemos en cera, que sería, digamos, Lo eso. ideal. O si no, lo ideal sería láser. El láser. El Láser láser para sería tener una el ideal, depilación pero si permanente. no cera, mucho mejor que una rasurada. La rasurada es la Ok, peor forma. Perfecto. Bien, ¿Recomendación? Sí. las pastillas anticonceptivas son terapéuticas, pero esa no la vamos a brincar. Esa es muy fácil, muy Luego, fácil esa. Vamos con la siguiente. Luego de los 40 años no es recomendado postergar la maternidad. Ay, qué temazo. Sí. Pero hay muchos, yo digo que es un mito, ya eso está en el pasado, sí hay que tener ciertos cuidados, por supuesto que sí, pero he visto casos de 44, 43 y sus niños están bellos y felices. Eso es un mito. Sí es un mito. Se han dado algunos casos que mujeres después de los 40 quedan embarazadas, pero también se corren con algunos riesgos que pues realmente no quisiera uno y que todo esté de la mejor manera, pero es un mito. Bueno, yo creo que es verdad porque como la pregunta lo dice, no es recomendado. Claramente es muchísimo mejor que sea antes de los 40 para no correr esos riesgos. Sin embargo, obvio, sí hay casos de mujeres mayores de 40 que tienen a sus hijos perfectamente. Excelente, Sasa. Vamos a ver qué dice el doctor. Efectivamente, a mayor edad, más riesgo hay. Se considera que la edad máxima para considerarlo un factor de riesgo son 35. De los 35 años para arriba empieza a subir poco a poco, de los 40 para arriba ya sí el aumento es muy importante. ¿Cuáles son los riesgos básicamente? Bueno, tenemos más riesgo de hacer complicaciones propias del embarazo, diabetes gestacional, hipertensión inducida por embarazo, parto prematuro, etc. Y tenemos más riesgo de complicación con bebés. Para citar una estadística así como sencilla, el riesgo, teniendo como único factor de riesgo la edad, de una mujer de 20 años de tener un bebé, por ejemplo, con síndrome de Down, anda alrededor de 1 de cada 1923. El riesgo de tener un bebé con síndrome de Down para una mujer de 40 años es de más o menos 1 en 193, o sea, es 10 veces más alto. Ahora, eso depende, es como la teoría del vaso medio lleno, medio vacío. Uno puede decir, ok, no, es que el riesgo es 10 veces más alto, o uno eventualmente puede decir, bueno, no, de cada 193, 192 van a estar bien. Claro. Pero si tenemos la opción de no afrontar ese factor de riesgo, pues lo ideal es buscar la maternidad en edad un poco más temprana. Ahora, si se es primeriza, si no se es primeriza, ¿no hay problema o también el índice es igual? Es lo mismo. Ok. Sí, no va a haber diferencia en si es primerizo o no. Clarísimo, Gracias, doctor. clarísimo. Muchas gracias, doctor. Ok. Clarito quedó. Sí. Una enfermedad estomacal se puede confundir con un tumor de ovario. A la puchica, no, ay. dos cosas. Bueno, yo digo que sí, yo digo que es verdad. A lo mejor hemos ido donde el doctor porque nos duele la cabeza y a lo mejor es algo, no sé, en la boca. Creo que un dolor puede detonar algún otro mal en el organismo, así que puede tener relación. Esto es verdad. ¿Sasa? Sí. Es verdad, yo personalmente lo viví, tuve un problema de colon y pensé que era un problema en mis ovarios ovario? o en mi útero, entonces se puede confundir, está todo muy cerca. Ok. Sasa lo vivió y entonces esto es verdad, Sasa lo vivió. Doctor, ¿verdad o mito? Bueno, efectivamente, la mujer tiene el instinto de pensar que cualquier cosa que le duele en el abdomen
es ovarios, incluso ni siquiera piensa en útero, sino que piensa siempre que es dolor de ovarios, lo cual no es lo más correcto porque en general los ovarios no son los que duelen. El famoso dolor de menstruación, que nosotros decimos que es dolor de ovarios, no es dolor de ovario, lo que duele es el útero. De hecho, muchas mujeres dicen que un buen dolor de regla es como un dolor de parto, y es porque es básicamente lo mismo, son contracciones del útero durante el parto para expulsar a bebé o contracciones del útero durante la menstruación para expulsar el sangrado y el tejido. Pero bueno, culturalmente nosotros siempre hemos hablado de dolor de ovario y a la chiquita le viene su primera menstruación y le dice, mami, me duele, y la respuesta de mami es, sí, mi hija, te voy a dar una pastilla para el dolor de ovarios, y la chiquita aprende a decir que eso es dolor de ovarios. Pero en general, muchos dolores que se originan en tracto digestivo pueden confundirse con problemas ginecológicos, o hay problemas ginecológicos que eventualmente podrían confundirse con problemas digestivos. Excelente, doctor. Vamos con la siguiente. Es dolor de útero. Una prueba de Papa Nicolau puede detectar el cáncer de ovario. Papá Nicolau. El Papa Nicolau, sí. Esto es totalmente verdad. Yo que acompañé a mi esposa, llevo 5 años de acompañarla a hacerle Papá Nicolau. Esto es verdad, creo que, y también va de la mano a todas las señoras que nos están observando y que dicen, no, es que me da miedo, es que me da temor, no quiero ir porque guácala y no. Es importante chequearse, por favor, hágalo por su salud y por todos los que usted ama. Y, por favor, tómalo en cuenta, es verdad. Gracias. Gracias, Andrés. ¿Sasa? Yo no debería decir esto, pero la verdad no conozco la respuesta, me estoy dejando llevar por ello. Quisiera conocer. Venimos a aprender, Sasa. Venimos a aprender, Sasa. Bueno, vamos Para a eso ver esta sección. qué dice el experto, ¿verdad o mito? ¿El Papa Nicolau nos arroja el resultado de un cáncer de ovario? No, para nada. El Papa Nicolau es un examen que está diseñado para tomar una muestra de la parte del cuello del útero, y no nos va a demostrar en ningún momento cómo están los ovarios, cómo están las trompas, ni siquiera nos va a demostrar cómo está la parte interna del útero. Para eso hay otros exámenes, se puede hacer, idealmente el control ginecológico debe comprender no solo el Papa Nicolau, sino además un ultrasonido, y si eventualmente en el ultrasonido vemos que hay alguna masa en el ovario que no es normal, podemos hacer marcadores tumorales, eventualmente podríamos hacer un TAC, o sea, podemos ya entrar a exámenes un poco más dirigidos, más complejos, pero el Papa Nicolau no nos va a dar ningún tipo de dato sobre nada que no tenga que ver con el cuello propiamente de la matriz. Excelente. Oiga, no me vuelvo a dejar influenciar por ustedes. No lo hagas, querida. Yo creo que es lo mejor. Ok. Los problemas al dormir no tienen nada que ver con la menopausia. Los problemas al dormir. No, sí. Va de la mano. Va de la mano, bandilla, sí. Claro que sí. Verdadero. ¿No tienen nada que ver o sí tienen? Sí, tiene que ver, ¿verdad? Se las trae esta pregunta. No tienen nada que ver, o sea, lee la pregunta. ¿Estás seguro? Sí, porque estás diciendo otra cosa. Ok. Me parece que es un mito. Voy a aprender en esta ¿No pregunta. tiene nada que ver? Sí, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Prefiero saludar a don Tingo. Entonces, si a no don tiene Jesús. nada que ver, es verdad, Es corazón. verdad, eso sí. Okay. Exacto. Puedo saludar una vez a don Tingo, a don Jesús y a don Nani, que frenan las obras de construcción en las casas en las que sirven de 9 a 9 y media para ver esta sección y que disfrutan. Ay, qué lindo. Don Tingo, de Cartago, un abrazo. Pura calidad tengo. Ok, ¿qué dice Sasa? Yo sí creo que tienen que ver, hay mujeres que les cuesta demasiado conciliar el sueño, también inclusive personas que tienen el sueño súper delicado, con solo los calores o esos estreses que les dan, ya con eso tienen suficiente para no dormir. Doctor, ¿el insomnio tiene que ver con la menopausia o no tiene que ver? Sí, efectivamente, las pacientes que entran en fase de menopausia por los trastornos hormonales tienen una tendencia a dormir un poco mal y además, como comentaban ya, el asunto de los calores, muchas veces la paciente dice, doctor, yo tengo frío, me cobijo, de un momento me dan los calores, me descobijo, me vuelve a dar frío, me vuelvo a cobijar y no logran dormir bien. Mucho de lo que se logra con terapia de reemplazo hormonal, que está orientada básicamente a otras cosas, a cosas, digamos, de más importancia médica, como es prevención cardiovascular, como es reducir riesgo de osteoporosis, etcétera, también nos ayuda en normalizar los ciclos de sueño. Excelente, excelente, Sasa, muy bien. Excelente, Sasa. Las mujeres que se tratan con fitoestrógenos sufrirán menos sofocos. Ay. Es algo, ¿verdad? Es algo de los Yo no tengo una respuesta en la mente. Fitoestrógeno, la misma palabra lo dice, esto es cierto, fitoestrógeno. Eso es De la la batida más grande que usted se ha pegado. Si mal no recuerdo,
Una voz que me acaba de llegar, vienen de la soya, ¿No lo recuerdas? productos. Tu directora Se te lo está dijo su asociando. jefa, se lo dijo su jefa. Gracias, doña Yami. Muy amable. Pero bueno, es verdad. Verdad. Sí. Esto es verdad. Por aquello de los sofocos y andar con el ventilador y con... O sea, la soya te ayuda, los fitoestrógenos te ayudan. Sí, decimos. pueden ayudar. Sí, Ok, pueden ayudar a los Sasa. sofocos. No, yo no voy a volverme a dejar influenciar y como no conozco la respuesta, no voy a dar una. O sea, paso, diría en un juego, paso. de zapazo. Vamos a ver qué Exacto. dice el experto. Ok, los fitoestrógenos son los estrógenos sacados de plantas, lo que la gente ha llamado en llamar estrógenos naturales, lo cual es una gran mentira, porque no son estrógenos naturales. El único estrógeno natural se llama 17-beta-estradiol y es el estrógeno que producen los ovarios. Los demás estrógenos no son estrógenos naturales. Los fitoestrógenos se obtienen de una fuente natural, pero no son estrógenos naturales. El estrógeno natural, como les digo, es el que el ovario produce. ¿Ayudan con los sofocos? Sí. Efectivamente, los fitoestrógenos van a ayudar con los sofocos, pero es para lo único que sirven. No le van a proteger riesgo cardiovascular, no van a proteger contra osteoporosis, no van a dar ninguno de los otros beneficios que los estrógenos de verdad deberían producir. Entonces es un tratamiento engañoso porque hace que la paciente se sienta mejor, pero las cosas que a largo plazo le están dañando su organismo no se van a corregir con fitoestrógenos, entonces generalmente no se recomiendan. Una cosa que tenemos que tener claro es que a nosotros se nos ha mercadeado mucho el asunto de que la medicina natural y que todo lo natural es bueno y lo natural es bueno. El veneno de cascabel es natural y nadie le mete la mano a la culebra para que lo pique. O sea, no todo lo natural es bueno y eso tenemos que tenerlo muy claro. Informarnos bien, o sea, Sí. no quedamos cubiertas como con un estrógeno de verdad. Exactamente. Ok, Muy bien. Hágale. los ginecólogos no deben revelar a las madres lo que las muchachas les cuentan en consulta. Totalmente O sea, cierto. hablamos de las hijas, Exacto. ¿verdad? Código de confidencialidad. Lo que es con su paciente es con su paciente, no tiene que saberlo su mamá, su abuela. Es doctor y paciente y punto. Yo digo que, o sea, vamos a ver. Es un mito. Eso es un mito porque el doctor también, El doctor. Habló el doctor. No, es que la responsable es la mamá y tiene que comentarle a ver qué es lo que pasa cuando es menor de edad. Creo que lo habíamos hablado aquí con el doctor y también pues es parte de lo que tiene su responsabilidad. Y cuando es mayor de Ok. edad. Claro. Sasa, Sí. Yo creo que es un mito, creo que hay demasiados factores que pueden variar, ejemplo, la edad de la paciente, si es menor obviamente tiene que informarle a sus papás porque son los encargados, si es mayor, en caso de que la paciente lo quiera, puede informarlo, entonces no creo que haya ningún problema. bien, vamos Sí. a ver qué dice el doctor al respecto. Ok, efectivamente el punto, desde el punto de vista médico-legal, el punto detonante es la edad de la paciente. Si la paciente es menor de edad, la mamá, el papá o quien tenga la patria potestad de esta paciente tiene la posibilidad de solicitar la información. Si la paciente es mayor de edad, la información es información privada de la paciente y, por ejemplo, si a mí me llama una mamá y me dice, mire doctor, necesito que me cuente cómo está su hija, mi respuesta siempre es, mire, converse con ella. O sea, ella es la que le va a decidir cuánta información le va a transmitir o no a sus familiares, porque es información privada y existe el secreto médico-paciente El que código, es ajá. básicamente inviolable. Cuando la paciente es menor de edad, la cosa cambia, porque ahí sí, como les digo, la persona que tenga la patria potestad, sea legal, sea papá, sea mamá, sí tiene el derecho de solicitar la información y nosotros estamos obligados a darla. Doctor Carazo, un placer. Bárbara, tenerlo en doctor, nuestra un aplauso casa. para el doctor. Muchísimas gracias, ¿no? Muchas gracias a ustedes. Sael, muchísimas Sasa, ¿dónde gracias. la pueden seguir, Sasa? ¿Dónde la siguen? Sael GP en Instagram. GP, ¿saben GP? Sael Jepe. Buenísimo. ¿Puedo ¿Qué? decir mi frase de ayer? No. Sí, Diga su frasecilla, frase. frasecilla. Es muy fácil, la frasecilla. Disculpen por algunas de nuestras respuestas, pero si nosotros fuéramos perfectos, el lápiz no traería borrador. Hacemos una pausa a los 9:32 minutos, pero cuando regresemos, nosotras las mujeres, a ver, aquí, ¿verdad? En la entrepierna, ¿cómo nos cuesta reducir esa grasa, esos gorditos? Bueno, hoy lo vamos a ver, cómo lograrlo de la mano de un experto. Y bien, en la moda la propuesta es aquellos leggings metálicos en colores diferentes combinados con algunas blusas muy sugestivas. Vamos a ver, bueno, aquí, en Giros.
¿cuál se quedarían ustedes? Partes que más nos cuesta a nosotras las mujeres endurecer en el paso de los años es la entrepierna justamente. Así que hoy estamos con el preparador físico William Mora, que nos va a dar algunos consejos verdaderamente para endurecerlas, ponerlas así en regla. ¿Cómo estás, William? Así es, buenos días, Patri. Muy bien, gracias. Buenos días a nuestra modelo también, que bueno, que tiene un piernón, porque aquí no hay grasa, pero bueno, vamos a ilustrarlo. Así es. ¿Por qué, William, nosotras las mujeres nos cuesta tanto endurecer esta zona? Bueno, la zona interna de la pierna, que es el aductor, la mayoría no les gusta trabajarlo o no saben cómo trabajarlo. O tal vez el profesional con el que están no les ayuda a trabajarlo. El aductor, que está compuesto por varios músculos, entre ellos 3 principales, que es el corto o pectíneo, el largo y el mayor, que el mayor es uno de los músculos más grandes del cuerpo. Ahora, ¿verdad? nosotras desde jovencitas, ¿esto se afloja o la verdad que es por el paso de los años natural que se afloje? Sí, bueno, mucho va a ser genético, ¿verdad? Porque hay unas mujeres que tienen unas piernotas y no hacen nada, ¿verdad? Eso es genético. Pero muchas, con el paso del tiempo, se va aflojando porque no lo trabajamos, ¿verdad? Entonces, la parte interna de la pierna, que es la que nos acerca la pierna a la línea media del cuerpo, debemos trabajarla de manera haciendo ejercicios, que es lo más sencillo, ¿verdad? No es nada complicado. ¿Por qué no lo trabajan las mujeres? Y también los hombres, no solo las mujeres. Lo que pasa es que a los hombres se les nota menos. Sí, por bueno, el vello y todo, correcto. ¿verdad? ¿Por qué no lo trabajan? Porque a todos nos gusta que se nos vea el cuádriceps, que es la parte pues, más estética, más visible para todos, ¿verdad? Entonces trabajamos pura extensión de rodilla, pero sin embargo descuidamos. Pero siento que en esta interna. zona de aquí se acumula como más grasita, ¿verdad? ¿O sí, no necesariamente? No necesariamente, o sea, no podemos decir que la grasa se va a acumular en todas las personas igual en la parte interna de la pierna. ¿Cómo podemos prevenir entonces que esto se afloje? Y para las que ya está flojito el asunto, ¿cómo lo podemos endurecer? Pues haciendo ejercicio, que es lo pero más fácil, ¿cómo le ¿verdad? trabajamos? ¿Cómo podemos trabajarlo? Bueno, el aductor, que lo que hace es llevar la parte de la pierna hacia adentro, lo que hacemos es una aducción. Ah, bueno, ¿Qué hacemos? ahí estamos trabajando. Lo hacemos hacia adentro, entonces trabajamos la parte interna. ¿Ve cómo aquí se tensó? Sí, se ve. Lo podemos hacer así o lo podemos hacer sentados en las máquinas de gimnasios. Lo hacemos sentado, está el aductor y lo que hacemos es pues llevar la pierna hacia la línea media del cuerpo. ¿Cuántas veces tenemos que repetir este ejercicio? Porque vean que este lo puede hacer cualquiera en casa, ¿verdad? Eso lo vamos a variar dependiendo del tipo de persona, si está empezando o si va avanzado. Podemos empezar haciendo unas 4 series de 15 repeticiones. ¿Qué es muy importante? Como está el aductor, está el abductor, que es la parte externa o lateral de la pierna. Las famosas pistolas, más o menos. Entonces debemos trabajar el aductor, pero también el abductor. ¿Por qué? Porque estos dos músculos son los que le dan mucha estabilidad a la pierna y también a la cadera, ¿verdad? Entonces no solo porque se nos vea bien, sino porque nos va a estabilizar mucho lo que es la parte de la cadera y la pierna, ¿verdad? ¿Cómo lo trabajamos? Sí. Hacia afuera. Ahí estamos trabajando la parte de aquí, entonces. Parte externa de la pierna. Abductor, que yo siempre le digo ABD de abrir, y abductor de hacia adentro, de cerrar, ¿verdad? Para que lo podamos hacer. También, me estaban diciendo antes, cambiando del tema, ¿verdad? Un poquito, porque no solo en las mujeres, sino en los hombres también, que las piernas de los hombres siempre son más delgadas cuando hacen ejercicio y que las piernas de las mujeres son más gruesas cuando hacen ejercicio. Bueno, genéticamente, anatómicamente, los seres humanos, el tren inferior de la mujer es el más fuerte. En la mayoría de los casos, de un 95%, el tren inferior es más fuerte. Por eso las mujeres siempre tienen más piernas. Que no es excusa para que los hombres no hagamos piernas y no tengamos buenas piernas, ¿verdad? Y el tren superior de los hombres es el más fuerte. Por eso, cuando se hace la imagen del cuerpo del hombre, es un cono en posición hacia arriba con la parte gruesa y el de la mujer al revés. Entonces, no es excusa, pero ya estamos creados para que el tren inferior de la mujer sea el más fuerte y el del hombre el superior, ¿verdad? Ok, vos hablaste de 4 series de 14, 15 repeticiones al día. ¿Hay una hora específica de hacerlo que es mejor en la mañana o en la noche, comiendo, no comiendo? Uno dice, bueno, ¿qué es más efectivo? Sí, siempre y cuando se haga, no importa la hora. Ok. Sí debemos de dormir bien para poder hacer ejercicio, es requisito, y ojalá tener una buena alimentación. Yo le recomiendo siempre a todos que lo hagan temprano para que ya salgan de eso y puedan cumplir con la tarea. Porque ya en el transcurso del día pasan muchas cosas y en la tarde usted prefiere irse a descansar. Sí, ya uno está agotado, y es mentira que a veces tiene la fuerza. Sí, otra manera de trabajar también la parte interna de la pierna es cuando hacemos sentadilla, pero lo hacemos de manera más abierta. Entonces abrimos las piernas más, un poquito más y hacemos una sentadilla. Ahí estamos trabajando la parte interna de la pierna también.
Ok, porque generalmente sentadilla uno creyera que está trabajando solo esta parte, ¿verdad? Sí, pero no, la sentadilla trabaja un montón de También partes trabaja, de la pierna, ok, ¿verdad? ok. Entonces lo podemos hacer de esa manera. Ahora, si una mujer dice, bueno, hoy me pongo y empiezo estos ejercicios, ¿en cuánto tiempo puedo estar viendo un cambio? Bueno, como te digo, es mentir cuando usted dice en tanto tiempo puedo ver un cambio, Depende porque de va a cada depender una. mucho de la persona y va a depender mucho de la alimentación, porque se refleja en nosotros y en el rendimiento lo que comemos, así es, ¿verdad? Entonces, bueno, poniéndole ya algo que no se debería decir, en 3 o 4 meses, si empezamos a entrenar constantemente, llevando una buena alimentación, pues podemos ya empezar a ver resultados de la pierna más tonificada, que se vaya socando más la parte de la piel al músculo. Quitando grasa y haciendo más Quitando grasita musculito. y haciendo músculo, Ok. sí se puede hacer, pero no podemos decir específicamente cuánto, todo depende de cada persona. Lo importante es ponerse al corte y empezar ya. Lo importante es hacer bastante ejercicio y comer saludable siempre. Excelente, William. Muchísimas gracias. Con mucho Gracias gusto. también a nuestra modelo el día de hoy. Y bueno, nosotros seguimos girando. Quédese aquí. Y las leggings están causando furor, mi señora. Y Silvita Jiménez va a decir cómo combinarlas. Silvita, buenos días. Muy buenos días, aquí estamos nuevamente. Y sí, las leggings es una prenda súper cómoda. No fallan, ¿verdad? No fallan para nada. La podemos combinar con muchísimas opciones, con blusitas, con tops, con bodies. Están muy en tendencia los bodies. Y aquí pues tenemos, al menos todas las que trajimos van con body. Ahora, y qué bien se ve la figura, ¿verdad? Con ese tipo de leggings. Estas son stretch, son de talle alto, por lo que nos ayudan a definir muchísimo la parte de la cintura y por ende acentúa lo que es la caderita. O sea, nos da un efecto, ¿verdad? Sensación como botella. Y ahí metemos adentro y no se marca nada. Adentro no se marca nada, lo pueden ver por acá mismo. En este caso, pues ella está con un body bastante sexy, bastante exótico. Y la leggings le ajusta totalmente a lo que es el cuerpo. Silvita, y vea esa roja con animal print como diciendo, ahí voy para afuera. Yo el también. animal print volvió, ¿verdad? Muy fuerte y volvió para quedarse porque está súper en tendencia. Con ella nos animamos a un color un poquito más atrevido, un rojo candente, ¿verdad? No sé si en cámara pueden ver, son como metálicos, ¿verdad? Tienen una fuerza, el color es vivo. Y también, de igual manera, lo está combinando con un body. Ahora, si vemos, ¿qué material es ese? Que es como metálico, Silvita. Es como son unas leggings stretch, totalmente ajustables. Muy bien. Ahora, vea ese tercer, ahí le metimos lentejuela, y ya toda eso es la como para que cuestión, se vaya de ¿verdad? rumba, ¿verdad? Sí. Más fiestero, totalmente, un poquito más holgado, ¿verdad? Lo que es en la parte inferior lo vemos campana y de leggings plateada de igual forma con un body. También lo podemos ajustar como con un chalcito por si no quieren mostrar mucho, Vea qué bonito ¿verdad? la espalda y abajo el pantalón, porque ya ahí volvimos un poquito con la campana. Con la también, campana, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Rompe un poquito con estos otros. Muy elegante, es como para una fiesta. Ese es muy fiestero, como para irse con irse el novio, de ¿verdad? disco, ¿verdad? En la noche, Exactamente. sí. Y vea qué elegancia, ya ahí le metemos un poquito más el dorado y el negro que no falla. Exactamente, el negro nos puede faltar y el dorado de igual forma también está en plateado y tenemos otros colores llamativos, pero está muy de moda negro, plateado y dorado. También como tipo fiesta, ¿verdad? Por el color así atrevido. Exactamente, arriba no tiene que ser necesariamente negro, hay muchísimas Hay opciones muchísimas más. opciones, claro que sí. Aquí no lo quisimos recargar tanto, ¿verdad? Porque ya el color en sí pues es fuerte, es atrevido, entonces Así es. para no recargarlo muchísimo. Háganle una barridita para que vean las tendencias. Usted un animal print también siempre está elegante, Silvita. Muchas gracias, aquí no me pierdo. De verdad que sí, gracias. Y para tener otros diseños que la busquen en su página, ¿verdad? Claro que sí, que nos busquen en nuestras páginas, estamos para servirles siempre. Ahora, Silvita, para lavarlas, esto no se le quita lo metálico. ¿Cómo se hace como para que le dure más a uno? Bueno, pues yo preferiría que la lavaran a mano, ¿verdad? Ok. Porque como son metálicas, sí le puede ir descendiendo un poquito el color, entonces tal vez tener un poquito de color y no ponerlas al sol. Y esto es importante recalcar, no importa que sea M o L, igual eso le va a tallar muy bonito. Sí, son one size, entonces son totalmente ajustables y son stretch. Gracias, Silvita. Gracias Seguimos a con ustedes. Patricia. Bueno, y aunque no le ponemos atención, como decía nuestro experto hace unos días, una nariz limpia es muy, pero muy importante. Por esto, Esterimar hecho con agua de mar 100% natural facilita la limpieza y humectación de las narices de niños y adultos, mejorando así la respiración y ayudando a que cada nariz funcione adecuadamente. Para narices siempre limpias, use a diario Esterimar y Esterimar Bebé.
Definitivamente nuestro país es rico en muchísimos aspectos y en uno de ellos son las especies. Y justamente cuando turistas vienen a visitarnos, se encuentran con algunos de ellos, algunos animalitos que verdaderamente los disfrutan aquí en Costa Rica. La biodiversidad de nuestro país es sorprendente, sino que lo digan una gran cantidad de turistas que visitan nuestros parques nacionales y tienen encuentros con animales como este que ocurrió en Tortuguero. Primera vez en mi vida que los tengo así, ma. ¡Qué belleza, ma! El jaguar es el animal, el felino más grande en el neotrópico. Poco estudiado también, pero es un animal fascinante. Nosotros lo estudiamos en Corcovado, en Guanacaste también. Es una especie en peligro de extinción. Generalmente tienen 2 cachorros cada 2 años. Ellos tienen la mordida más fuerte de un animal en el mundo. O por ejemplo esta danta que hasta se quedó ahí para la cámara en el Parque Nacional Tapantí. Es el animal o el mamífero más grande que tenemos en Costa Rica, el mamífero silvestre. Son animales que viven solitarios, tienen una cría cada 2 o 3 años y se han venido recuperando las poblaciones en lugares como Guanacaste, el área de conservación Guanacaste, los que encontramos en el Cerro de la Muerte, en Corcovado y en otras zonas del país también. Aquí vemos una especie poco estudiada y muy hermosa, el jaguarundi. Nosotros en Costa Rica tenemos 6 especies de felinos silvestres. Uno de esos es el jaguarundi, que está muy cercano al puma. Es poco conocido, inclusive en términos en el campo científico, poco estudiado. Tenemos 3 variedades de colores en Costa Rica. En las zonas bajas de Guanacaste puede ser café, en las zonas altas es negro y en algunas otras zonas puede ser de color gris. Es un gatito de bosque que puede pesar entre 8 y 10 kilogramos. Esta es una cabra de monte, un animal silvestre que pocas veces vemos. Fueron captadas en el Río Sucio y en Tapantí. En Costa Rica tenemos 2 especies de venados. Una es el cola blanca, que está básicamente en las zonas secas y zonas abiertas, y el venado, el cabro de monte, que es muy poco conocido también, es de bosques densos, principalmente bosques húmedos. Se encuentra en Corcovado, en las zonas altas como Tapantí y en zonas como Tortuguero. Y es una especie poco conocida, muy poco estudiada también. Sin embargo, es importante saber qué debemos hacer si tenemos un encuentro de este tipo. Recordar que son animales silvestres, nunca acercarse a menos de 10-15 metros, disfrutarlo. Los animales no son peligrosos per se, pero si se acercan mucho, hay gente que quiere tocarlos, eso sí puede ser peligroso. Nunca a un animal silvestre hay que ofrecerle alimento, nunca. Otra cosa es tener mucho cuidado si tienen crías. Cuando tienen crías pueden ser un poco más peligrosos, si podemos llamarlo así. Vamos a ir a una pausa comercial y al regresar, de una manera muy rápida y práctica, usted puede tapar las goteras que le han anunciado los fuertes aguaceros. Ya regresamos con más de Giros. Somos su mejor compañía. Usted tiene nuevos integrantes en la casa, son las goteras. La consejera del hogar, Marian Gómez, nos trae buena información cómo lidiar con las goteras. Marian, bienvenida. Muchas gracias. Aquí a la Casa de Giros. Muchas gracias. ¿Cómo nosotros cuando nos damos cuenta que cayeron esas gotitas dentro de casa, cómo eliminarlas, Marian? Bueno, el primer producto que les traemos es un sellador multiusos como este. Normalmente nos debemos cortarlo acá, donde se ve la apertura y tiene otro sello por acá. Lo colocamos en una pistola como esta. Si presentamos en un día que hay lluvia, el producto se puede aplicar ya que se puede hacer sumergido, entonces no hay ningún problema. No hay problema que yo sé dónde está la gotera, la veo, pero está mojada la lata. Ahí está, exacto, no hay ningún problema. Lo que vamos a hacer nada más es limpiar con un trapito, quitando lo que es la suciedad, como la grasa, el polvo que normalmente hay en los techos. Lo montamos en una pistola como esta, sacamos el producto y hacemos la aplicación. ¿Se hace ahí la aplicación donde está la gotera, donde una vez ubicamos la gotera, la filtración de agua en el hogar, comenzamos a aplicar el producto así. Y ahí le voy a echar agua mientras usted está aplicando el producto para que
usted vea, no pasa el agua donde estaba. No. Ahí la Ya gotera el agua escurre. ya está sellado. Sí. Ahora, ¿qué otras alternativas se pueden tener con mayor, no sé, más práctico para que alguna persona que nos está observando dice, ¿y qué otra manera puedo usar? Sí, los otros dos productos que traemos son especiales para tapar goteras. Tenemos este que es una pasta. La pasta viene en esta presentación, es de color negro. Lo que hacemos es que con una paleta, una espátula, lo que tengamos en el hogar, lo vamos a agarrar, vamos a identificar igualmente dónde está la gotera. Con el mismo trapo volvemos a quitar lo mojado, porque ese sí tiene que estar seco. Para aplicar la pasta seca. Exactamente, seco y sin grasa y sin polvo. Y lo vamos a empezar a aplicar, que se rellene la gotera. Así. Ahora, ¿cuánto tiempo, Marian, hay que dejar que se seque esta pasta? Esta pasta tarda entre 12 a 24 horas. Esta pasta está hecha de asfalto. Lo que quiere decir es que si el día está muy caluroso, hay sol, el producto va a secar todavía más rápido, porque el contacto con el sol hace que este seque. Ok, la recomendación sería entonces colocarla temprano en la mañana, aprovechar las primeras horas del día. Aprovechar las primeras horas, exactamente. El segundo producto que tenemos, a su pregunta, es la cinta. Este es todavía más útil, ya que, bueno, la persona no se va como a ensuciar o terminar ahí con lo negro. Esta cinta que tenemos por acá, lo que hacemos es que la abrimos. Bueno, por acá hay una lista, vean. Y lo que hacemos que es igual, identificamos dónde está la gotera. Igualmente, volvemos a limpiar. Este tampoco se puede aplicar donde haya humedad. Mari, usted como consejera también del hogar, es importante también chequear previo a las goteras, que el techo esté limpio, de estaquear algunas canoas. Exactamente, sí. Siempre que hay algún fallo en este tipo de productos es porque no hubo una limpieza previa. Entonces la idea siempre es limpiar de manera que quede limpio, que no haya grasa, que no haya suciedad, que no esté mojado, y ya previamente podemos utilizar el producto. Ahí se quedó embarrado el plástico. Este también está hecho de asfalto, como lo ven, es como el color de la pasta, solo que este ya viene listo. Lo que hacemos es igualmente identificar, limpiar y colocar. Y lo que hacemos es una presión con el mismo puño para que pegue en la superficie. Una vez haciéndolo de esa manera, ya queda listo. Listo, ya queda listo. Como ya está listo, se puede decir de alguna forma, en comparación de la pasta, no es necesario que seque ni demás. Ya puede aquí caer un aguacero que no se va a filtrar el agua en el hogar. Y lo probamos aquí de una vez, para que ustedes lo observe. Ahí era donde estábamos. Encontramos la gotera y ahora sí, está listo. Esto también para brindarle algunas de las soluciones, y aquí tenemos una lámina con cada una de las opciones que les hemos mostrado, ya aplicado, listo, preparado el techo para que no sufra de esas goteras tan fastidiosas, ¿verdad? Sí, claramente. Sí, acá las aplicaciones un poco más exactas se hicieron con cinta previamente para que no quede como lo hicimos allá, que quede un poquitito más nítido en el techo de su hogar y no haya ninguna filtración. María, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por estas opciones que usted nos brinda por aquello de las goteras tan molestas en estos días de lluvia. Con esta información nosotros nos marchamos. Si Dios lo permite, mañana al ser en punto a las 8 de la mañana estaremos con usted y su familia compartiendo Giros. Bendiciones. Vamos con más, y aquí le traemos los chicos de Giros de la Fama con más información y buena adrenalina. Quiero ver rápidamente todas las chicas solteras con